Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extreme Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 91. Las 7 espadas ninja, ¿escapó? Kyoichi-sama, tengo que dártelo. Este es el clan Suki del que estamos hablando, ¿cómo lo lograste? Heiko Kasahana no pudo reprimir su curiosidad. Hayate fue salvado por Kyoichi, por lo que no tuvo reparos en dirigirse a él como Sama. Fue gracias a la ayuda de Ayame. De lo contrario, capturarlo no habría sido tan fácil. Kyoichi sonrió. La cara de Shirakumo Ayame se sonrojó mientras agitaba la mano con desdén. Para nada. Solo usé un Great Throw de principio a fin. Fue Kyoichi-sama quien se arriesgó a sentir la más mínima perturbación, se fijó en la posición del objetivo con Air Release y luego lo paralizó con un solo golpe de espada. ¿Liberación de la tierra? ¿Un solo golpe? Los 3 Chunin cercanos intercambiaron miradas. Usar Air Release para bloquear la posición de un miembro del clan Suki. Podían imaginarlo. Teóricamente factible, pero el clan Suki no era tonto, no se quedarían allí esperando ser capturados. Lo que significaba que los sellos de mano y la velocidad de la espada de Kanda Kyoichi eran increíblemente rápidos. Lo suficientemente rápido como para que su oponente no pudiera reaccionar a tiempo. Y luego estaba Raijin Sword, la espada del dios del trueno. Como Jin, solo necesitaban unas pocas palabras para deducir la mayor parte de lo que había sucedido. En silencio, todos sintieron un profundo respeto. Si hubieran sido ellos. Incluso con la espada del dios del trueno, capturar a un miembro del clan Suki habría sido una tarea difícil. Por cierto, además del miembro del clan Suki, también nos encontramos con un shinobi Kirigakure con cabello verde pálido. ¿Alguien sabe quién es? Sospecho que podría ser uno de los líderes de esta invasión. Kyoichi habló en voz baja. ¿Cabello verde pálido? Kasahana frunció el ceño, pensando durante mucho tiempo antes de que sus ojos se iluminaran de repente. Ahora lo recuerdo. Su nombre es Yagura. No estoy seguro de su apellido, pero definitivamente es un pez gordo. He oído que en los últimos años, el tercer Mizukage ha tenido problemas de salud y rara vez aparece en público. La mayoría de los asuntos están siendo manejados por uno de sus subordinados, agregó Shirakumo Ayama. Antes de este año, había estado en Anbu y había viajado a muchos lugares, incluido Kirigakure. Si ese es el caso, entonces es probable que él sea el indicado, dijo Kyoichi con seriedad. No es de extrañar que fuera tan fuerte, asintió Ayama. Luego explicó cómo Yagura había intentado rescatar a Suki Chikage. Al escuchar esto, Heiko Kasahana y los demás inmediatamente se pusieron solemnes. Ese nivel de fuerza. Por lo menos, era un Chunin de élite. La sospecha de Kyoichi era muy probable. Por ahora, esperemos la información de Inoichi-senpai. Kyoichi reflexionó por un momento y decidió no detenerse en eso. Analizar demasiado no ayudaría. Todavía no conocían la ubicación exacta de la base enemiga, por lo que identificar a las personas no era particularmente útil. Además, aún no podía revelar la identidad y las habilidades completas de Yagura. Todos asintieron con la cabeza. Inoichi trabajó rápidamente, muy pronto, volvió a entrar en la tienda. Gana el premio gordo. Este es un pez grande. Inoichi estaba visiblemente emocionado. ¿Qué encontraste? Kyoichi se puso de pie de inmediato. El nombre de este tipo es Suki Chikage. Su hermano mayor, Suki Mangetsu, es el portador de las espadas gemelas ameada entre los 7 espadachines ninja de la niebla. Además, la persona con la que luchaste fue Karatachi Yagura, uno de los contendientes más fuertes para el puesto del cuarto Mizukage. Ha estado manejando los asuntos de Kirigakure recientemente y es increíblemente poderoso.
Sin embargo, el clan Suki también está compitiendo por la posición del cuarto Mizukage, por lo que el clan y algunos miembros de los 7 espadachines ninja no obedecen completamente las órdenes de Yagura. Inoichi presentó la información pieza por pieza. La expresión de todos se volvió solemne. Esta era información que, si hubieran tratado de reunir lentamente, les habría costado innumerables espías, si es que lograron obtenerla. Pero ahora, después de capturar a un solo miembro vivo del clan Suki, lo tenían todo, como era de esperar. El clan Suki conocía muchos secretos. Kyoichi reflexionó por un momento antes de aplaudir. Maldita sea. Atrapé a Suki Chikage, lo que significa que el enemigo ahora está en alerta. Si Yagura aplica presión, los 7 espadachines ninja probablemente seguirán sus órdenes. No teníamos otra opción. Si no hubiéramos capturado a nadie, ¿cómo habríamos obtenido esta información? Inoichi negó con la cabeza. Entendió lo que Kyoichi quería decir. Si los 7 espadachines ninja no hubieran estado siguiendo órdenes, podría haber llevado al caos interno, lo que podría hacer que se autodestruyeran. Pero ahora que había un enemigo poderoso que podía capturar vivo a un Suki, toda la situación había cambiado. Kyoichi solo pudo suspirar. Él e Inoichi no estaban pensando exactamente lo mismo. Con este desarrollo, los 7 espadachines ninja no se colarían como en el anime. De hecho, había estado considerando si era posible tender una emboscada y eliminarlos de una sola vez. Dejó escapar un suspiro de pesar antes de preguntar. ¿Inoichi-senpai, se retiraron porque nos notaron? Inoichi asintió. Eso lo explica. No es de extrañar que tantos pequeños detalles quedarán sin revisar. Si me hubiera movido más rápido, todo encajó. Ayama se dio una palmada en el muslo con frustración. Si su escuadrón hubiera incluido un shinobi fuerte de tipo sensor, podrían haber tenido la oportunidad de interceptar al enemigo. Pero desafortunadamente, el mejor sensor de su equipo era él mismo. Y apenas era pasable en eso. Dada la fuerza demostrada de Yagura, incluso si te pusieras al día, podría no haber sido algo bueno, dijo Kyoichi, sacudiendo la cabeza. Ayama era fuerte, pero ¿qué pasa con los demás? Una sola gran técnica de colisión de agua podría ahogar a Migu y a los demás antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar, dejando a Shirakumo Ayama sin opciones. Al final del día, el enemigo era el heredero del título de Kage. Eliminarlos de una sola vez era simplemente poco realista. Por cierto, déjame entregarte el pergamino de inteligencia. Puedo pedirle ayuda a Katsuyu y enviársela directamente a Tsunade Neve. ¿Tenemos esa opción? Yamanaka Inoichi no dudó en estar de acuerdo. La transmisión de información conllevaba riesgos, pero si se enviaba a través de una convocatoria, el riesgo prácticamente se eliminaba. Estaba emocionado. Entonces, Inoichi se dio cuenta de algo. No es de extrañar que Kanda Kyoichi fuera nombrado comandante. Aparte de su inmensa fuerza y mente aguda, había otra razón crucial. Tsunade Hime. Esto estaba allanando el camino para el ascenso de Tsunade. Después de todo, por la situación actual, era evidente que el tercer Hokage estaba considerando renunciar. Y la mejor candidata para sucederlo era sin duda Tsunade, nieta del primer Hokage y estudiante del tercero. Su linaje, estatus, experiencia y prestigio la convirtieron en la más calificada. Kyoichi sabía que no podía ocultarle esto a Inoichi. En el anime, Yamanaka Inoichi ya había demostrado su agudo intelecto. Un maestro de la inteligencia. Por supuesto que su mente era rápida. Inoichi recibió el pergamino y convocó a un clon de Katsuyu, que tomó la inteligencia para su entrega. Esto era algo que Katsuyu había hecho innumerables veces. Al ver el mismo tipo de invocación que la de Tsunade y recordar el impresionante ninjutsu médico de Kyoichi, todos se dieron cuenta de repente. Invocación de Katsuyu. Aichi recordó la actuación de Kyoichi durante los segundos exámenes de Chunin y preguntó directamente. Kyoichi-sama, ¿qué tan efectiva es tu invocación de Katsuyu? Su duración debería ser bastante larga, puedo cubrir un radio de unos 3 kilómetros. En cuanto a cuánto tiempo y qué tan efectivo, no puedo decirlo con certeza. Además, tengo una técnica secreta que me permite absorber chakra, pero su tasa de conversión es solo 1/3 y la velocidad de absorción no es muy rápida. Kyoichi pensó por un momento antes de explicar algunas de sus habilidades. Las técnicas relacionadas con Katsuyu y el ninjutsu médico eran bien conocidos en Konoha, por lo que no había necesidad de mantenerlos en secreto. De hecho, revelarlos podría ayudar a ganarse la confianza y el respeto de los demás. Lo que no esperaba era cuánto sorprenderían sus revelaciones a Yamanaka Inoichi. Inoichi había asumido que las habilidades de Kyoichi solo eran efectivas dentro de un radio pequeño y por una duración limitada. Pero la realidad
Si bien no estaba al mismo nivel que Tsunade, sus capacidades seguían siendo asombrosas. Y lo que es más importante, Kyoichi tenía la capacidad de absorber chakra. Incluso si la tasa de conversión fuera solo un tercio, en el campo de batalla, tal habilidad podría tener un impacto inmenso. Capítulo 92. Lucha si puedes, corre si no puedes. Viejo, acabamos de recibir un informe de inteligencia. Tsunade no perdió el tiempo una vez que recibió el informe. El clan Ozuki. En Kirigakure, este clan tenía un estatus comparable al de los Uchiha, Senju y Hyuga en Konoha. La mayoría de los miembros de este clan dominaban la técnica de hidratación. Si esta técnica era fuerte o no estaba en debate, pero una cosa era cierta. Era muy molesto. Eran resbaladizos, imposibles de atrapar vivos. Porque el clan Ozuki solo temía a Lightning Release. Y sin embargo, no era que Lightning Release contrarrestara directamente la técnica de hidratación. Más bien, podría paralizarlos, interrumpiendo su jutsu e impidiendo la licuefacción completa. El clan Ozuki entendió esto claramente. Así que, cuando se enfrentaban a usuarios más débiles de Lightning Release, los matarían. Pero si no podían ganar, huirían. Aparte de Lightning Release, Genjutsu podría funcionar hasta cierto punto, pero el efecto era limitado. Sin mencionar que el clan Ozuki poseía numerosas técnicas secretas. Eso significaba que solo había una forma confiable de capturarlos. Un poder abrumador. Un shinobi lo suficientemente fuerte como para usar Lightning Release, que también era lo suficientemente rápido como para evitar que escaparan o reaccionaran. Una condición demasiado dura. Y, sin embargo, Kyoichi lo había hecho. El tercer Hokage terminó de leer el informe, y su pipa se le resbaló de los dedos, golpeando el suelo con un crujido. Se formó una fractura visible en el tallo. En cualquier otro momento, se le habría roto el corazón por su pipa. Pero ahora mismo. Ni siquiera se dio cuenta. Capturar uno vivo. Esa fue una hazaña casi imposible. Después de un largo silencio, el tercer Hokage exhaló profundamente, su expresión sería: he oído hablar de Yagura Karatachi. Un niño de baja estatura, nunca esperé que fuera el candidato más probable para el cuarto Mizukage. Sensei, ahora no es el momento para el sentimentalismo. 3 naciones se están preparando para atacarnos. No podemos permitirnos dudar. Primero tenemos que tomar la iniciativa y someter a uno de ellos. La voz de Tsunade era firme y decisiva. El tercer Hokage vaciló. Una estrategia ofensiva. Fue demasiado arriesgado. Después de un momento de contemplación, dijo: ¿no es eso demasiado imprudente? Kirigakure todavía está esperando el momento adecuado. Están observando cómo se mueven Kumogakure e Iwagakure antes de comprometerse. Aunque hemos hecho algunos preparativos, una vez que se movilicen por completo, estaremos a la defensiva. Tsunade sintió que la frustración hervía dentro de ella. Esta indecisión, esta era exactamente la razón por la que no quería volver. ¿Dónde estaba el hombre decisivo que una vez tuvo el coraje de aprobar la creación de técnicas prohibidas? El tercer Hokage pensó por un momento antes de respirar profundamente y decir: Kirigakure está dividido internamente, lo que los convierte en el objetivo más fácil. Multa. Tú y Kyoichi manejan esto. Si pasa algo, asumiré la responsabilidad. Que la fuerza policial envíe unidades de élite al frente oriental. Puso a Minato a cargo de las defensas del norte. Jiraiya se encargará de Noki. En cuanto a Orochimaru, haré que entregue a Ozuki Chikage a Konoha. Tsunade rápidamente presentó un plan. Bueno. El tercer Hokage asintió. El plan era sólido. Algunas partes eran realmente arriesgadas, pero la indecisión era aún peor. Al final. Su estrategia era simple. Herir tanto a Kirigakure que no se atreverían a hacer un movimiento. Lord Hokage ha respondido. Debemos manejar esto nosotros mismos. Una vez que hayamos extraído toda la información de Ozuki Chikage, será enviado a Konoha. Kyoichi transmitió la decisión de la aldea. La expresión de Yamanaka y Noichi se volvió complicada. Por un lado, se sintió aliviado. Pero por otro lado, esta no era la forma en que el tercer Hokage hacía las cosas. Si dependiera de Hiruzen Sarutobi, habría esperado y observado en lugar de atacar preventivamente. Este era el estilo de Tsunade. Directo y agresivo. ¿Qué había que esperar? Ya habían capturado a un infiltrado, y el presunto líder, Yagura Karatachi, había aparecido personalmente. Eso fue justificación suficiente para atacar. Y esa fue la decisión de Tsunade. Kyoichi estuvo de acuerdo con esta mentalidad. Ya habían sido provocados, ¿qué estaban esperando? Para que Kirigakure se coordine primero con Kumogakure e Iwagakure. Y Noichi pasó el informe de inteligencia a los demás. Kyoichi-sama, ¿cuál es tu plan? Frunció el ceño.
Tenían una escasez crítica de mano de obra. Algunos equipos habían regresado, pero solo tenían 10 equipos en total, muy pocos. La mayoría de los shinobi ya habían sido reasignados al frente noreste debido a los disturbios de Kumogakure. En cuanto a la llamada de refuerzos de Tsunade, eso sonaba genial, pero tardarían al menos 2 o 3 días en llegar. Inoichi se refirió a Kyoichi como señor por respeto. Kyoichi entendió esto, por lo que no actuó pretencioso. Como Inoichi preguntó, respondió con franqueza. Tsunade-sama está haciendo que la fuerza policial envíe élites aquí, pero eso llevará al menos 2 o 3 días. La fuerza policial, está bien. Entonces esperaremos. Inoichi asintió. La fuerza policial de Uchiha. Tsunade realmente era una de las Sannin, sabía cómo posicionar sus fuerzas. Pero mientras tanto, no planeo sentarme. Voy tras su base. Kyoichi sonrió. Todos los presentes eran un Chunin, e inmediatamente entendieron su intención. ¿Quieres interrumpir su retirada? Exactamente. Por lo menos, quiero hacer que su evacuación sea miserable. Kyoichi asintió. Si simplemente esperaban refuerzos, las fuerzas de Kirigakure se habrían ido hace mucho tiempo para entonces, y todos sus esfuerzos de inteligencia se habrían desperdiciado. Eso es demasiado peligroso. Inoichi frunció el ceño. No era que fuera inflexible. Era un simple problema de números. Tenían menos de 50 shinobi de rango superior, incluidos Chunin y Tokubetsu Chunin. Mientras tanto, Kirigakure tenía mucho más. No es una batalla total. Si podemos luchar, luchamos. Si no podemos, corremos. Es por eso que solo estoy tomando a aquellos expertos en asesinatos y lo suficientemente rápido como para escapar. Explicó Kyoichi. Guerra de guerrillas. No solo tácticas, la recopilación de inteligencia era igual de importante. Después de terminar, se volvió hacia Inoichi y le preguntó. ¿Hay algún yuga con una velocidad excepcional? Velocidad. Ese era un requisito estricto. Por supuesto. Respondió de inmediato un shinobi yuga. Necesitan estar a este nivel. Kyoichi usó la técnica de parpadeo corporal, desapareciendo instantáneamente de la habitación y reapareciendo muy afuera. El yuga Tokubetsu Chunin estaba atónito. Así de rápido. Solo Lord Isashi puede manejar eso. Kyoichi no estaba tratando de ser duro, era solo la realidad. El yuga solo pudo responder débilmente antes de mirar hacia abajo en silencio. Al ver esto, los otros especialistas en reconocimiento también se quedaron callados. Todos entendieron lo crucial que era la recopilación de inteligencia en la guerra. Y cuando luches contra los shinobi de Kirigakure. Fingir ser más hábiles de lo que realmente eran solo haría que los mataran. Kyoichi escaneó la habitación y luego se volvió hacia Inoichi. Después de una breve vacilación, sonrió y dijo. ¿Qué te parece, Inoichi-san? ¿Quieres volverte loco conmigo esta vez? ¿De verdad sabes que estás siendo imprudente? Inoichi puso los ojos en blanco. Pero. No rechazó la idea de plano. En cambio, preguntó. Cuéntame tu plan primero. Es simple. Se están moviendo, ¿verdad? Llegamos a sus líneas de suministro. ¿Escuadrones pequeños? Los eliminamos. ¿Grandes escuadrones? Corríamos. Kyoichi lo expuso claramente. Si me voy, ¿qué pasa con la base? Dejaré un clon de sombra aquí. Puedo absorber chakra, así que necesitaré algunas donaciones de vez en cuando. Kyoichi tenía todo planeado. Los demás escucharon, sus expresiones temblaron. Este plan parecía viable, pero de alguna manera, se sintió mal. Si no fuiste lo suficientemente rápido, solo eras una batería de chakra. Capítulo 93. Una decisión que desafía la tradición. Selección de candidatos. Yamanaka Inoichi reflexionó por un momento antes de continuar. Tú, yo, Ayate Geko y Shirakumo Ayama. ¿Qué hay de mí? Yo también puedo hacerlo. Migdui intervino con entusiasmo. Cuando se trataba de otros asuntos, podría carecer de confianza, pero en términos de velocidad, Migdui creía que era insuperable, incluso en comparación con Kyoichi. Antes, nunca se atrevió a presentarse porque no se dio cuenta de su propia fuerza. O, como diría Kyoichi. Un poderoso guerrero nacido con el temperamento de un cobarde. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Especialmente después de interactuar con los Jonin. Tenía un sentido más claro de sus capacidades reales y su confianza se había disparado. Dui-senpai, ya que nos conocemos bien, seré directo. Tu fuerza y velocidad son sin duda excepcionales, pero esta misión se trata de disrupción. Disciplina estricta, flexibilidad táctica y saber cuándo atacar o retirarte. En este sentido, todavía te falta. Para decirlo sin rodeos.
Migdui tenía poder bruto más que suficiente, pero su pensamiento estratégico y su adaptabilidad aún necesitaban mejorar. Una vez comprometido, tendía a cargar directamente sin considerar enfoques alternativos. Esta misión no se trataba de combate directo, se trataba de tácticas de golpear y huir. Traerlo simplemente no era necesario. Migdui parecía decepcionado pero entendió el razonamiento de Kyoichi. Había pasado años como genin, principalmente completando tareas menores de rango D como cultivar y buscar agua, con poca experiencia en el campo de batalla. Simplemente no era adecuado para este tipo de combate fluido. Entonces, no insistió. Kyoichi-sama, ¿cómo capturaste exactamente a Osuki Chikage? ¿Y podrías explicar tu estrategia de batalla en detalle? Hyuga te preguntó con curiosidad. Kyoichi lo miró, sintiendo un tranquilo aprecio. ¿Por qué el clan Hyuga mantiene buenas relaciones con las otras familias principales de Konoha? Debido a su sistema de sucursales. A diferencia de la actitud altiva que a menudo se ve entre los Uchiha, los miembros de la rama Hyuga no eran orgullosos por el bien del orgullo. Respetaban la verdadera fuerza, reconocían la capacidad y se apegaban a estándares rigurosos. Al ver que todos estaban interesados, Kyoichi hizo una breve pausa antes de decir, no lo llamaría una estrategia. Es realmente bastante simple. Me muevo más rápido que su liberación de agua, y mi espada golpea más rápido que su body flicker y substitution jutsu. Al principio, todos pensaron que solo estaba fanfarroneando. Pero, cuando lo pensaron detenidamente, se dieron cuenta de que Kyoichi simplemente estaba diciendo la verdad. ¿No era exactamente así como funcionaba? Si eras más rápido que tu oponente, siempre podías mantener una ventaja y explotar sus debilidades. Incluso si supieras que Lightning Release contrarresta la técnica de hidratación del clan Osuki, no significaría nada si no pudieras asestar un golpe. Lo admiraban en silencio. El clan Osuki no había sido visto fuera de la Tierra del Agua en mucho tiempo. Pocos en la generación de Kyoichi habían encontrado su técnica de hidratación de primera mano. Sin embargo, Kyoichi estaba bien preparado, claramente habiendo estudiado sus técnicas de antemano. El tercer Hokage no lo había nombrado solo por conexiones. Luego, sobre tu estrategia, luchar si podemos, correr si no podemos, ¿qué significa eso exactamente? Significa exactamente lo que parece. Si podemos luchar, luchamos. Si no podemos, nos retiramos. Si nos persiguen, los mantenemos ocupados lo suficiente como para interrumpir su formación. Luego, cuando están debilitados o no están preparados, atacamos. Y si intentan correr, los perseguimos. Kyoichi sonrió. Este enfoque es particularmente efectivo contra las fuerzas de Kirigakure. Contra las otras dos naciones, necesitaríamos tácticas diferentes. Vaya. ¿Y por qué es eso? Yamanaka Inoichi estaba intrigado. La estrategia de Kyoichi sonaba excelente, ya estaba considerando adaptarla para usarla en los otros frentes de batalla. Pero Kyoichi aparentemente había anticipado este pensamiento. Inoichi-sama, es simple. Contra Kumogakure, es posible que no podamos superarlos. Contra Iwagakure, tenemos que lidiar con Onoki, si nos encontramos con él, es posible que no escapemos en absoluto. Esta vez, Kyoichi no necesitó dar más detalles. Ayama Shirakumo tosió levemente y siguió. Como ex miembro de Ambu, rápidamente captó el núcleo de la estrategia. Kyoichi suspiró internamente. Qué oportunidad perdida de enseñar algo. Desafortunadamente, sus estudiantes estaban respondiendo preguntas por su cuenta ahora. Además de eso, las técnicas de liberación de la tierra de Iwagakure pueden alterar drásticamente el terreno, permitiéndoles preparar emboscadas y trampas explosivas. No son fáciles de tratar. Kyoichi dejó algunas partes de su razonamiento sin decir. Estaba particularmente cauteloso de que Iwagakure pudiera adoptar tácticas de guerrilla similares. Si ambos bandos confiaban en escaramuzas de golpe y fuga, las batallas podrían prolongarse indefinidamente sin que ninguno de los bandos obtuviera una clara ventaja. En comparación, Kirigakure era el menos amenazante. Las batallas navales no afectarían la infraestructura de Konoha, e incluso si Kirigakure sufriera grandes pérdidas, el liderazgo de la Tierra del Agua seguiría siendo lo suficientemente racional como para no presionar por la destrucción mutua. Entiendo. Kyoichi-sama, ¿cuándo partimos? Primero, comemos. Salimos esta tarde. Kyoichi dejó atrás un clon de las sombras en la tienda de mando y convocó a Katsuyu, dividiéndola en varias más pequeñas. Los distribuyó a Yuga-T, al otro ninja sensorial y a su propio escuadrón. Esta tarde, lanzaremos nuestra redada. El equipo de exploración continuará con el reconocimiento y las patrullas. Cualquier novedad debe ser comunicada inmediatamente. ¿Sí?
La expresión de Yugate era seria. Incluso Yamanaka Inoichi se enderezó, tratando esto como una orden crucial en el campo de batalla. La coordinación táctica en la guerra era de suma importancia. Si te encuentras con un combate a menos de 3 kilómetros, notifica a mi clon. Se encargará de la curación. Sin embargo, necesitaré que los que se queden me ayuden a administrar la distribución de chakras. Kyoichi no lo dijo directamente, pero todos lo entendieron. Estaba hablando de suministrar chakra. Fue una solicitud inusual, pero considerando que era para la supervivencia del equipo, no hubo objeciones. En cuanto al despliegue en la montaña Nagano, Kyoichi no interfirió. Esa no era su área de especialización, y la intromisión solo invitaría al ridículo. Sin embargo, después de la sesión informativa estratégica de Kyoichi, la moral había mejorado notablemente. Kirigakure ya no parecía tan temible. Fuera de la tienda, Asuma, Shisui, Kurena y el resto estaban reunidos con el escuadrón de Migui. ¿Cuál creen que será nuestra tarea esta tarde? Asuma estaba ansioso por la acción. Aunque habían peleado antes, no se había sentido lo suficientemente involucrado. Ahora, estaba ansioso por chocar con el enemigo. Shisui y Kurenai no lo dijeron en voz alta, pero compartían el sentimiento. Solo podría chico. Se sentó en silencio, con aspecto sombrío. A medida que los demás se emocionaban más, finalmente habló. No tendremos mucho que hacer esta tarde. Esto es la guerra. La gente muere. Por lo general, los shinobi mayores luchan en el frente mientras nosotros nos quedamos atrás. ¿Por qué? Asuma se sorprendió, como si sus expectativas se hubieran hecho añicos. ¿Sigues hablando de la voluntad de fuego, no? El tono de Migui era neutral, pero no dio más detalles. En su último equipo, aparte de él y su instructor Jonin, todos habían muerto. Y el instructor había sido gravemente herido y dejado discapacitado. El campo de batalla no era tan simple como pensaban. De acuerdo con la visión original del primer y segundo Hokage, se suponía que no debías entrar en batalla hasta que tuvieras al menos 12 años. El tercer Hokage ya ha tomado una decisión que desafía la voluntad de sus predecesores. ¿Crees que te dejará cargar en el frente? Una voz los interrumpió. Todos se pusieron de pie al instante. Kyoichi había aparecido en la rama de un árbol sobre ellos. Algunas hojas revolotearon hacia abajo. Al momento siguiente, estaba parado justo frente a ellos. Sensei. Tengo una misión en solitario esta tarde. Ustedes dos escuadrones se quedarán con Dui-senpai y se coordinarán entre sí. ¿Sí? Tenían muchos pensamientos, pero había una cosa en la que Kyoichi confiaba. Kyoichi confiaba en que cuando diera instrucciones, escucharían. Kurenai miró hacia el campamento y preguntó. Sensei, ¿planeas tomar la iniciativa y atacar? Vaya. La niña se está volviendo buena en el análisis. Bien. Mientras estoy fuera, asegúrate de guiarlos bien. Kyoichi disfrutaba burlándose de Kurenai. Sus reacciones siempre eran divertidas, como ahora, donde fruncía el ceño y giraba la cabeza, fingiendo ser indiferente. Pero la ligera curva en la comisura de sus labios delataba su diversión. No se parecía en nada a la mujer serena y madura en la que se convertiría en el futuro. Capítulo 94. Tácticas. Guerra de guerrillas en las líneas de suministro. Sensei, ¿a dónde te diriges esta tarde? Preguntó Asuma en voz baja. No tendrían la oportunidad de pelear, pero al menos, podrían satisfacer su curiosidad, ¿verdad? Los demás estaban igual de ansiosos. Este, fue realmente intrigante. 6 pares de ojos se fijaron en Kyoichi, su anticipación clara. Kyoichi no pudo evitar reírse. Como su comandante, no debería revelar información clasificada. Pero dado que esta información pronto quedará desactualizada, convirtámosla en una oportunidad de aprendizaje. Con eso, compartió parte de la información con ellos. Los 6 escucharon atentamente. Y luego, sus ojos se abrieron en estado de shock. Habían descubierto un puesto de avanzada temporal de Kirigakure en el mar. Esa no fue una hazaña fácil. Con Inoichi-senpai aquí, descubrir esto no fue difícil. Kyoichi dio una breve explicación. Kurenai entendió de inmediato. Había oído hablar de Yamanaka Inoichi antes, uno de los principales especialistas en inteligencia de Konoha, un maestro absoluto en su campo. Shisui pensó por un momento y preguntó. Sensei, ¿planeas atacar su base? Adivina. Hay una recompensa si lo haces bien. Kyoichi sonrió con picardía. Los 6 se quedaron en silencio. El lado travieso de Kyoichi se estaba mostrando de nuevo. Pero comenzaron a considerar seriamente la pregunta. De repente, Guri aplaudió con entusiasmo. Todos se giraron para mirarlo, incluso Kyoichi, un poco sorprendido. Luego, al momento siguiente, Guri declaró.
Lo tengo. Sensei definitivamente planea destruirlos de frente. Esperar algo más de ti fue mi error. Kyoichi suspiró internamente y se volvió hacia los otros 5. Shisui reflexionó un momento antes de hablar. He estado observando nuestros números. Tenemos, como máximo, una docena de escuadrones en las montañas. Si lanzamos un asalto directo, es probable que nos rodeen los Kirigakure. Bien, ¿y luego? Kyoichi asintió con aprobación. Shisui se estaba volviendo mucho más agudo. Su pensamiento analítico había mejorado significativamente. En comparación con su interpretación en el anime, ya estaba bastante por delante. Shisui frunció el ceño pensativo, mientras que Asuma también parecía desconcertado. Si tienes una idea, solo dila. Sé audaz. ¿Estás planeando, para encontrar una oportunidad para asesinar a su líder? Shisui eligió cuidadosamente sus palabras. Sabotaje o acoso no encajaba del todo con el estilo decisivo de su maestro, por lo que optó por una descripción más refinada. Pero en el fondo, sabía que Kirigakure no era estúpido. Si su líder quedaba desprotegido después de una captura, solo había dos posibilidades. O eran realmente incompetentes, o era una trampa, esperando que mordieran el anzuelo. Jajaja, lo expresas muy bien, pero sí, básicamente es solo meterte con ellos. Kyoichi le dio unas palmaditas en el hombro a Shisui. Una vez que llegan los refuerzos de élite de la guardia, es cuando comienza el asalto completo. Cuando regrese por la tarde, te enseñaré un nuevo genjutsu. Los ojos de Shisui se iluminaron y asintió con entusiasmo. La guardia. Esa fue una gran noticia. Muy bien, eso es todo lo que estoy revelando. Guárdense esta información para ustedes, sin difundirla. Quédense quietos durante los próximos días. Kyoichi se puso de pie. No estaba diciendo esto por algún tipo de recompensa. En realidad, la recompensa por esta operación no fue nada especial, solo una técnica llamada técnica del agua instantánea. No está mal, pero no es exactamente lo que esperaba, considerando que se enfrentaba a oponentes de nivel Jonin. Entendió por qué. Para los forasteros, esta misión parecía más una mera táctica de acoso que una batalla decisiva, por lo que no se consideró particularmente significativa. Llegó la hora del almuerzo. Era simple y modesto. Una pastilla de racionamiento cada uno, lo suficiente para mantenerlos en marcha. Hacer un fuego habría revelado su ubicación. Después de comer, el equipo de 4 hombres partió. Como ya conocían la ubicación, su enfoque fue rápido y preciso. En poco tiempo, llegaron a las aguas cerca del puesto de avanzada de Kirigakure y se sumergieron en la preparación. Inoichi-senpai, pescaré algunos peces. Puedes usar la técnica de tu clan para controlarlos y explorar hacia adelante. Está bien. El jutsu del clan Yamanaka tenía amplias aplicaciones, no solo controlando a las personas, sino también a los animales para el reconocimiento. Kyoichi usó agua instantánea para lanzarse rápidamente a través del agua. En poco tiempo, atrapó 2 peces grandes. Inoichi los controló con éxito con su técnica de cambio de mente y cuerpo, guiándolos hacia la isla mientras el equipo los seguía con cautela. Cuando se acercaron a su objetivo, se detuvieron. Kyoichi e Inoichi activaron simultáneamente sus habilidades sensoriales. Momentos después, ambos habían fijado un objetivo. El lado norte, algunos de ellos se están moviendo en esa dirección. Evita el camino principal. Kyoichi no dudó. ¿Un grupo que se mueve en un grupo como ese? Tenía que ser un barco. Hundirlo les haría daño sin importar que, no importaba si sacaban personas o solo suministros. Dieron la vuelta y aceleraron hacia el lugar. En poco tiempo, el pez de Inoichi llegó al área. Es un gran barco de transporte con 4 escuadrones a bordo, informó Inoichi. Los ninjas regulares dependían de las píldoras de racionamiento militar, lo que significaba que la comida no era la principal preocupación. Sin embargo, las herramientas de interrogatorio, los suministros médicos y el equipo especializado no podían almacenarse fácilmente en pergaminos de sellado. Para eso era el puesto de avanzada. Así que, un barco de suministros significaba una carga valiosa. Lo hundiré. Todos ustedes hacen un seguimiento. Kyoichi se transformó en un pez usando el jutsu de transformación, luego fluyó instantáneo a través del agua hacia el barco. A bordo del barco. Takeshita-kun, revisa el perímetro. No habrá ningún problema. Konoha no tiene suficientes fuerzas aquí para hacer un movimiento. Hazlo de todos modos. Solo para estar seguro. Entendido. Takeshita no discutió más. Cerró los ojos, ampliando sus habilidades sensoriales. Segundos después, sus ojos se abrieron de golpe con horror. Alguien se acerca, rápido. Alerta. Sonó un fuerte grito.
toda la tripulación se tensó, con 2 escuadrones saltando por la borda para interceptar a Kyoichi. Otros formaron rápidamente sellos de mano para proteger el barco. Pero, al momento siguiente, una visión horrible se desarrolló ante sus ojos. Un poderoso chorro de agua a alta presión brotó del océano, perforando directamente el casco del barco. Entonces, barrió hacia los lados. Auge. El barco se hizo añicos al instante. ¿Qué jutsu es ese? Sus mentes se quedaron en blanco. Pero antes de que pudieran reaccionar, ¡wosh! Ah. Con un solo corte, 2 chunin fueron cortados. Un Kirigakure Jonin sintió peligro y se dio la vuelta, levantando un kunai para bloquear el ataque detrás de él. Estruendo. Las chispas volaron. Una espada. No, espera. Sus instintos gritaron. Un rayo surgió a través de su kunai, sorprendiéndolo instantáneamente. Aunque lo soltó rápidamente, su brazo derecho se entumeció. Y luego, otra hoja cortó hacia su cintura, cubierta de un tenue resplandor azul. Kenjutsu de liberación de viento. Si eso golpeaba, estaba muerto. Pero su brazo derecho estaba paralizado. No podía formar sellos. Todo lo que podía hacer era confiar en el taijutsu para esquivar y esperar que sus compañeros de equipo lo ayudaran. Afortunadamente, no estaban ociosos. Takeshita se alejó hacia adelante, tejiendo sellos de mano para arrojar una ola de agua para interferir. Pero, al momento siguiente, la espada de la mano izquierda de Kyoichi desató una hoja de vacío. Con una sola barra. La ola de agua se rompió y la sangre salpicó el aire. El Kirigakure Junin, muerto. Al mismo tiempo, llegaron Ayama Shirakumo y los demás. Termina esto rápido. Kyoichi habló mientras balanceaba su espada, sus dedos haciendo movimientos sutiles. Genjutsu. Burbuja. Por un breve momento, la mente de Takeshita vaciló. Salió de él casi al instante, pero en el momento en que recuperó la claridad, lo que vio fueron 3 cuchillas, moviéndose a una velocidad aterradora, y sus aliados que se acercan. Capítulo 95. El heredero de colmillo blanco. Kyoichi no perdió el tiempo. Su figura parpadeó y aparecieron 2 clones de sombra. Inmediatamente, los clones formaron sellos de mano al unísono, lanzando bala de dragón de agua. Auge. 2 enormes dragones de agua surgieron en el aire, estrellándose en el centro de la formación enemiga. Los shinobi de Kirigakure se prepararon para el impacto, pero a medida que la niebla se espesaba, su visión se oscureció aún más. Sin embargo, en lugar de ayudarlos. Sonaron 3 o 4 gritos de agonía. Un shinobi Kirigakure, con el rostro sin emociones, sacó un kunai y se lanzó a una posición dentro de la niebla. Pero al momento siguiente, la confusión parpadeó en sus ojos, algo andaba mal. Sin embargo, no había tiempo para pensar. Porque una hoja emergió de la niebla. Yaido Slash. Un golpe limpio y simple. Sin florituras innecesarias. Porque Yamanaka Inoichi ya le había entregado la cabeza del objetivo. Kyoichi recordó una vez más lo aterradoras que podían ser las técnicas del clan Yamanaka. En el campo de batalla, prácticamente estaba haciendo trampa. Después de todo, ¿quién esperaría que el camarada de confianza que estaba a su lado pudiera girar repentinamente y clavar una espada en su corazón? Los shinobi de Kirigakure no estaban preparados en absoluto. A medida que la niebla se disipaba lentamente, Ayama Shirakumo y Ayate Geko ya habían eliminado a los chunin restantes y se habían reagrupado con Kyoichi. Kyoichi señaló. Ayama Shirakumo asintió y desapareció con Body Flicker, mientras que Kyoichi rápidamente formó sellos de mano. Momentos después, el agua de mar comenzó a agitarse, formando un vórtice masivo que se tragó todo lo que estaba cerca. Esta era una pequeña técnica que había desarrollado mientras estudiaba la hoja de agua de hidromasaje duro y el Rasengan de liberación de agua a alta presión. No fue particularmente destructivo, pero fue perfecto para borrar evidencia. Dejó atrás un clon de sombra para mantener el vórtice mientras su cuerpo real se desvanecía, a pesar de que su velocidad era rápida, no estaba al nivel del dios del trueno volador. Si esperaba hasta que llegara el enemigo, escapar limpiamente sería mucho más difícil. No era que no pudiera escapar, pero dejaría pistas. Unos 10 segundos después de su partida, llegaron los refuerzos de Kirigakure. Echaron un vistazo a la escena y se congelaron en estado de shock. 4 escuadrones de élite formados por Jonin y Chunin, eliminados. Incluso si estuvieran cortando verduras, aún tomaría unos minutos. ¿Cómo fue esto posible? El campo de batalla estaba en completo desorden, con cadáveres esparcidos por todas partes, muchos de ellos destrozados hasta quedar irreconocibles. Claramente, el enemigo había limpiado a fondo la escena. Esa fue la parte más exasperante.
No solo habían matado a su gente, se habían tomado el tiempo para limpiar después, como si ni siquiera consideraran que los refuerzos de Kirigakure fueran una amenaza. Y sin embargo, habían llegado demasiado tarde. La mente de Oshigaki Kisame se quedó en blanco mientras examinaba la escena, momentáneamente sin palabras. ¿Qué hacemos ahora? Un shinobi nervioso tragó saliva con fuerza, solo para recibir una bofetada en la cara. Golpear. La expresión de Kisame se torció de frustración. ¿Qué hacemos? Informamos, idiota. Su rostro se oscureció. Quería perseguirlo. Pero después de escanear el área, no encontró pistas útiles. Ni siquiera podía determinar cuántos enemigos había habido. Estos eran escuadrones de élite. Para que fueran aniquilados tan rápidamente, la fuerza del enemigo tenía que ser abrumadora. Si lo perseguía imprudentemente, podría estar ofreciéndose como otra víctima. Entonces, decidió esperar. Espera a que llegue Yagura y déjalo lidiar con este dolor de cabeza. Después de todo, ese tipo estaba apuntando al escaño del cuarto Mizukage, ¿no? Después de un tiempo, Yagura llegó a la escena. Absorbiendo la devastación, exhaló profundamente, reprimiendo su ira. Luego preguntó: Kisame-san, cuando llegaste, ¿sentiste alguna firma de chakra? Había uno, solo un clon de sombra. Parecía haber sido dejado atrás para destruir la evidencia, por lo que no pude confirmar los números del enemigo. Respondió Kisame. Yagura le creyó. Después de que pasó su furia inicial, se calmó y analizó la escena. Al inspeccionar la carnicería, dijo: reúnan tantos cuerpos como sea posible. Incluso si no podemos recuperar todo, aún podríamos encontrar algunas pistas útiles. ¿Sí? En verdad, ya habían comenzado, pero los resultados no fueron prometedores. El vórtice final de Kyoichi había sido demasiado efectivo. Esa técnica no estaba destinada al combate directo, pero para borrar rastros, no tenía paralelo. Las cuchillas de agua dentro del vórtice habían destrozado los cuerpos, desgarrando muchos de ellos hasta dejarlos irreconocibles. ¿Buscas pistas? Imposible. Lo único que pudieron identificar fueron algunas heridas de cuchilla, pero no había forma de analizar los patrones de ataque. Yagura escaneó el campo de batalla, luego cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. En su mente, se imaginó a ese shinobi de cabello plateado. Rápido. Despiadado. Las mismas técnicas. No sé cuántos eran, pero ese ninja del otro día definitivamente estuvo involucrado. Y según algunas de las heridas, puede haber habido otro que se especialice en el manejo de la espada Wind Release. Estos cortes son profundos y muestran un claro flujo de chakra con naturaleza de viento. Su expresión se oscureció. Necesitamos averiguar quién es esta persona. Si no lo hacemos, nuestras operaciones futuras se verán gravemente interrumpidas. Es más fácil decirlo que hacerlo, Kisame negó con la cabeza. Antes, podría haber enviado simplemente a los 7 espadachines para asesinar al objetivo. Pero ahora, el enemigo ya había demostrado ser capaz de aniquilar a 4 escuadrones de élite en momentos. Y si fueran los mismos shinobi que capturaron vivo a Osuki Chikage, luego fueron rápidos. Muy rápido. Una vez que se descubría a un infiltrado, ni siquiera tenían la oportunidad de retirarse. Por supuesto, no buscaremos aquí. Haremos que nuestros escuadrones de asesinatos se infiltren en la Tierra del Fuego e investiguen a cualquier joven Jonin de Konoha que se haya hecho un nombre recientemente. Además, intercambiaremos información con Iwagakure y Kumogakure. Los pensamientos de Yagura se volvieron más claros. Examinó el campo de batalla una vez más, con el ceño fruncido en su rostro. El enemigo se había arriesgado a ser expuesto, solo para eliminar algunos escuadrones. Algo no cuadraba. Después de considerarlo un poco, de repente se dio cuenta. La isla. Su plan original había sido mover discretamente equipos grandes y engorrosos a una nueva base mientras colocaba trampas para las fuerzas de Konoha. Pero en lugar de atacar la isla, el enemigo había atacado a sus equipos de transporte. No es bueno. Envía refuerzos a la otra flota. Su verdadero objetivo son nuestras líneas de suministro. Si encuentran nuestra nueva base, estamos en problemas. Su expresión se volvió sombría. Había sido descuidado. Yagura apretó los puños con frustración. No esperaba que Konoha ignorara sus bases avanzadas y fuera directamente a sus líneas de suministro. Ahora, solo habían interceptado una flota. Pero a lo largo de la ruta, todavía había otro barco que transportaba suministros vitales. Si se descubría, toda su operación se vería comprometida. Sin dudarlo, Yagura usó Body Flicker para correr hacia el segundo transporte. Y para ser justos, sus instintos fueron acertados. ¿Por qué? Eso era exactamente lo que Kyoichi estaba buscando.
Y tenía 2 ex agentes de Anbu en su escuadrón. Ayama Shirakumo y Ayate Gecko habían viajado por todo el mundo ninja. El océano no fue una excepción. Aunque podemos romper los arrecifes con jutsu, la mayoría de los barcos siguen rutas predecibles. Si seguimos su camino, podríamos encontrar su nueva base. Ayama Shirakumo explicó. ¿Los vamos a sacar a todos de nuevo? Yamanaka Inoichi reflexionó sobre la pregunta. Habían aniquilado a todos en la nave anterior, sin dejar sobrevivientes ni rastros, pero el costo había sido significativo. El consumo de chakra era alto. Incluso después de reponer algo de resistencia con píldoras de raciones militares, el agotamiento mental se mantuvo. Especialmente para él. El clan Yamanaka confiaba en la destreza mental, y en este momento, su fatiga significaba una caída significativa en sus habilidades. No podemos ser demasiado codiciosos esta vez. Solo hunde el barco. Kyoichi se rió entre dientes. La técnica del vórtice que usó antes le había dado algo de inspiración. Más importante aún, encontrar la nueva base del enemigo y atacarla. No tomó mucho tiempo. Encontraron el segundo barco de transporte. Enviaré un clon esta vez. Los evitaremos y nos dirigiremos directamente a su base. Kyoichi no tenía intención de quedarse. Un clon de sombra se deslizó en el agua, suprimiendo su firma de chakra mientras nadaba debajo de la nave. El shinobi Kirigakure notó que algo andaba mal poco después. Pero, cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Docenas de figuras irrumpieron hacia el barco. Esta fue una variación de la técnica Body Flicker de Shisui. Cada clon podría ser el real, y los clones de sombra de Kyoichi manipularon aún más sus movimientos con técnicas de clonación. Lo real y lo falso se difuminaron, imposibles de distinguir. No dejes que se acerque. Deténlo. Ak. Demasiado rápido. Todos parecen reales. No, solo uno es real. Él está en el agua. Ten cuidado. Un ninja sensor en la parte de atrás gritó una advertencia. Pero ya era demasiado tarde. Una columna de agua estalló. Liberación de agua. Ola de corte de agua. Un chorro de agua a alta presión, imparable. Incluso las técnicas defensivas del ninja de Kirigakure, como el muro de formación de agua, eran inútiles. El barco estaba partido por la mitad. Luego, Kyoichi usó su técnica de vórtice para tirar de los restos destrozados hacia el centro del remolino. Para cuando llegaron los refuerzos Jonin de Kirigakure, el clon de sombra de Kyoichi ya se había dispersado, su chakra se había agotado. Normalmente, un clon de sombra no agotaría el chakra tan rápido. Pero el cuerpo original había extraído la mitad de su chakra del clon antes de que se disipara. Se perdió algo de energía en el proceso, pero fue mejor que dejarlo todo atrás. El enemigo se dio cuenta rápidamente del verdadero problema. Olvídate del barco y los suministros. Necesitaban reforzar la base. La base había sido encontrada. Pero Kyoichi no lanzó un ataque directo. En cambio, usó la danza del Shikigami para controlar las etiquetas explosivas y bombardear la isla en una exhibición dramática. Ruidoso, pero sobre todo para mostrar. No hubo destrucción real, solo un mensaje para la aldea de Kirigakure. Sé dónde está tu nueva base. Luego, antes de que las fuerzas enemigas pudieran llegar, desaparecieron. Yagura se había apresurado, solo para no encontrar nada. El barco se perdió. La base estaba expuesta. Se quedó allí, sin palabras. Momentos después, Kisame regresó, luciendo frustrado. ¿Los atrapaste? No. Eran demasiado rápidos, ni siquiera pude verlos con claridad. La expresión de Kisame era sombría. Había estado estacionado aquí específicamente para defender la base. Se consideraba rápido, pero se había encontrado con un equipo aún más rápido que él. Esto fue difícil de aceptar. Cuando destruyeron la nave, uno de sus clones salió a la superficie. Cabello plateado, más o menos así de alto, llevaba una máscara, llevaba una espada, se parecía un poco al colmillo blanco de Konoha. ¿Qué? ¿Demonios? ¿De dónde sacaron un colmillo blanco? Yagura se quedó atónita por un momento, luego procesó lo que Kisame estaba diciendo. Ese tipo de cabello plateado que vio el otro día, enmascarado, rápido. Si alguien dijera que está relacionado con Sakumo Atake, no sería imposible. Pero Atake Kakashi no tiene hermano. Y el clan Atake no ha producido otro colmillo blanco en todos estos años. De ninguna manera es de Atake. Debe ser un Senju. Ese tipo ocupa una posición alta en las fuerzas orientales de Konoha. Yagura respiró hondo. Necesitamos obtener información sobre él, de inmediato. Kisame, sin embargo, tenía una preocupación más inmediata. Entonces, ¿todavía usamos esta base? Yagura exhaló lentamente. Olvídalo. Encuentra uno nuevo. Capítulo 96.
La llegada de los Uchiha, Shisui despierta sus ojos. ¡Qué vergüenza! Si hubiéramos tenido unas pocas personas más, podríamos haber derribado su nueva base directamente. Ayama Shirakumo suspiró con pesar. Habían encontrado la base enemiga, pero todo lo que podían hacer era causar algunos daños menores antes de retirarse. El resultado no fue suficiente. Sin embargo, Kyoichi simplemente se rió entre dientes y negó con la cabeza. Si tuviéramos más gente, no, si tuviéramos solo a Minato, ¿crees que estaría atacando este lugar? Iríamos directamente a su base anterior. ¿La base anterior? Gekka Sahana se quedó momentáneamente aturdido antes de darse cuenta. Ahora que habían atacado aquí, una parte significativa de las fuerzas enemigas se vería atraída a este lugar. Si Namikaze Minato estuviera presente, podría usar la técnica del dios del trueno volador para transportar a su equipo de regreso a la antigua base del enemigo en un instante, dejándolos completamente desprevenidos para defenderla. Desgraciadamente, no hay nada que podamos hacer. El frente norte es igual de grave. Antes de irme, la información que recibí decía que las fuerzas de Kumogakure ya se habían reunido en la frontera de la Tierra del Rayo. ¿Quién sabe lo que está pasando allí ahora? Yamanaka Inoichi suspiró. Konoha era fuerte, pero simplemente había demasiados enemigos, y acababan de soportar una guerra. Si solo se enfrentaran a una sola aldea, la situación no sería tan difícil. No importa. Ya nos hemos beneficiado esta vez. Mover su base nuevamente les costará tiempo. Kyoichi usó una técnica de sellado para restaurar las reservas del Seiyojin. Como fuerza principal en esta batalla, no tuvo más remedio que aprovechar su Seiyojin, pero los resultados valieron la pena. 4 escuadrones enemigos completamente aniquilados, 2 naves de transporte destruidas y la ubicación de la nueva base de Kirigakure descubierta. Yagura debe estar furioso en este momento. Desafortunadamente, definitivamente fortalecerán sus esfuerzos de exploración a partir de ahora, luego eliminamos sus escuadrones de patrulla. Esta vez, Gekka Sahana respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo. Después de seguir esta misión, había llegado a comprender la esencia de las tácticas de Kyoichi, manipula los movimientos del enemigo y luego ataca sus puntos más débiles. El mismo principio se aplicó a su danza de la luna creciente. Kyoichi sonrió, luego se volvió hacia Yamanaka Inoichi y le preguntó: ¿Qué piensas, Inoichi-senpai? Si solo estamos apuntando a sus unidades de exploración, no necesitamos reunir una fuerza de ataque de élite como esta vez. Podemos formar equipos más pequeños de Chunin de élite específicamente para cazar a sus escuadrones de reconocimiento. Yamanaka Inoichi todavía estaba analizando todo lo que había sucedido. La estrategia de Kyoichi parecía simple en teoría, pero su ejecución era increíblemente compleja. Sus 3 enfrentamientos anteriores no se trataron solo de rastrear enemigos y matarlos, cada batalla fue una decisión calculada, con una flexibilidad increíble. Requería un dominio absoluto tanto de la psicología del enemigo como de su propia fuerza de combate. Este Kanda Kyoichi. ¡Increíble! Inoichi ya tenía una alta opinión de Kyoichi. Ahora, esa evaluación se ha elevado aún más. Exactamente. De ahora en adelante, no movilizaremos a toda la fuerza. Adoptaremos un enfoque más guerrillero, reduciendo lentamente sus números. Y no hay necesidad de apresurarse, enviaremos solo una parte de nuestras fuerzas cada vez. ¿Qué pasa si deciden hacer todo lo posible y atacarnos directamente? Ayama Shirakumo expresó su preocupación. Todos conocían la realidad de su situación. Entre los 3 frentes de batalla de Konoha, el frente oriental tenía la menor cantidad de ninjas disponibles. Si el enemigo se desesperara y lanzara un asalto a gran escala, sería difícil de manejar. Esto también era algo que preocupaba al tercer Hokage. No hay necesidad de temer. Si vienen cargando, simplemente asesinamos a sus líderes. La guerra naval tiene que ver con la velocidad. El tono de Kyoichi era confiado. Los shinobi Kirigakure eran mortales en el agua, especialmente el clan Suki. Pero tenía una carta de triunfo. ¿Podría Dui? Claro. Kyoichi no tenía la intención de dejar que Dui abriera la 8ª puerta, no había necesidad de eso. Los 7 espadachines ninja de la niebla. Si Dui abriera la 7ª puerta y se uniera a Kyoichi, Ayama Shirakumo y los demás, podrían derribar fácilmente a algunos de ellos. En realidad, si los refuerzos llegaban rápidamente, podrían aniquilarlos por completo. Montaña Nagano. Está hecho. Todos pueden relajarse ahora, tomar un descanso. El clon de sombra de Kyoichi salió de la tienda.
Se había estado preguntando si el enemigo podría intentar un ataque furtivo contra su campamento, pero resultó ser una preocupación innecesaria. Los 7 espadachines ninja de la niebla no tenían planes para una misión de infiltración o asesinato. Parecía. Su presencia había cambiado el curso de los acontecimientos. Sin embargo, Kyoichi no se detuvo demasiado en eso. Konoha era más fuerte que Kirigakure. Los 7 espadachines ninja eran formidables, pero no valía la pena sacrificar a un usuario de 8 Gates por un intercambio. Simplemente no valió la pena. Después de decir esto, regresó a la tienda para descansar. Los demás finalmente dejaron escapar vítores de alivio. Parece que Sensei tuvo éxito. Kurenai Yui dejó escapar un suspiro de alivio. Te lo dije, Sensei es demasiado fuerte para que Kirigakure lo maneje, dijo Asuma Sarutobi con plena confianza en Kyoichi. Kurenai lo miró, dejó escapar una pequeña risita y tarareó una melodía felizmente. Muy bien, de vuelta a la patrulla. ¿Sí? Los demás se rieron pero no dijeron nada. Como había dicho Kyoichi, no necesitaban aventurarse demasiado afuera. En su mayoría patrullaban alrededor de la montaña Nagano, y dado que el área ya había sido despejada, no quedaban muchos enemigos. Después de patrullar por un tiempo, Kurenai de repente se detuvo por un momento antes de que una mirada de alegría se extendiera por su rostro. Shisui, creo que tu clan ha llegado. ¿Ya? Shisui quedó momentáneamente aturdido, luego inmediatamente activó sus habilidades sensoriales. Su rango no era tan amplio como el de Kurenai, pero pronto pudo sentir que 1 o 2 individuos se acercaban, y luego más y más. Es la fuerza policial. A juzgar por sus firmas de chakra, no había duda. Eran Uchiha. Una sonrisa se extendió por el rostro de Shisui. La fuerza de policía Uchiha había llegado. Si pudieran tener un impacto en el frente oriental, ayudaría a aliviar la tensión entre el clan Uchiha, Kyoichi Sensei e incluso Tsunade. Eso sería beneficioso para el futuro. A juzgar por las firmas de chakra, el clan había enviado miembros fuertes. Pero, ¿quién había venido exactamente? Se preguntó. Pronto, algunas figuras aparecieron en la distancia. A la cabeza estaba Uchiha Inabi, seguido por Uchiha Satsu, un miembro de 15 años de la fuerza policial. Al ver a Shisui, Inabi sonrió. Inabi ni. Shisui, no está mal. Realmente estás empezando a parecer un verdadero ninja. Inabi le dio unas palmaditas en el hombro a Shisui e intercambió una mirada de complicidad con él. Luego, se volvió hacia Kurenai, Asuma y los demás. Después de una breve vacilación, forzó una sonrisa algo antinatural. Entonces. Debe ser Asuma y Kurenai, ¿verdad? Soy Uchiha Inabi. Shisui los ha mencionado a ambos. Gracias por cuidarlo. Inabi hizo una pequeña reverencia. Los ojos de Asuma se abrieron un poco con sorpresa. ¿Era esto realmente un Uchiha? Incluso Shisui fue tomado por sorpresa. Antes de irse, Inabi no se había adaptado completamente a este tipo de actitud. Pero ahora, al volver a encontrarse, parecía muy diferente. Kurenai, siendo ingenioso, inmediatamente lo ignoró. No hay necesidad de agradecernos. Shisui-kun puede ser joven, pero en realidad es el núcleo de nuestro equipo. Seguimos sus órdenes la mayor parte del tiempo. Jajaja, este mocoso. De ninguna manera, todavía es demasiado joven. Inabi se rió. Por cierto, ¿dónde está tu maestro? Escuché que es el comandante del Frente Oriental. A estas alturas, otros Uchiha Jinin, incluido Uchiha Yashiro, habían llegado. Shisui asintió. Sensei está en la base. Te llevaré allí. Está bien. Inabi asintió e intercambió algunas bromas más con Asuma y Kurenai antes de partir. Uchiha Sha hizo lo mismo. Pero los que llegaron más tarde no fueron tan amistosos. Aún así, Asuma y Kurenai todavía estaban sorprendidos. ¿Y Shirano y Genma? Estaba completamente conmocionado, mirando fijamente durante mucho tiempo. Solo después de que todos se fueron, susurró. ¿Ese era un Uchiha? Sí. Kurenai, todavía un poco desconcertado, asintió. ¿Es el verdadero hermano de Shisui? Los de atrás se sentían más como los típicos Uchiha. Quizás ese primer tipo era particularmente cercano a Shisui. Ebisu no estaba demasiado sorprendido. No, Shisui, realmente no tiene muchos amigos cercanos en el clan. Asuma negó con la cabeza. Recordó que Shisui mencionó que no tenía hermanos y que no tenía mucho en común con la mayoría de sus compañeros de clan. Por eso estaban tan sorprendidos. ¿Estaba saliendo el sol por el oeste hoy? Tal vez, de cualquier manera, no es asunto nuestro. Regresemos. Kurenai tampoco lo entendió, pero tenía un presentimiento. Tenía algo que ver con su maestro. Cuando regresaron a la base, Kyoichi ya había regresado a Konoha y se había reunido con los miembros de Uchiha que llegaron.
Todos ellos eran élites. Pero este fue solo el primer grupo. Según Uchiha Yashiro, un total de 30 Uchiha estaban siendo enviados para reforzar el frente oriental. 10 de ellos se habían precipitado a toda velocidad para evitar retrasar la batalla, mientras que los 20 restantes todavía estaban en camino y llegarían en los próximos 2 días. Como ya era tarde en la noche, Kyoichi los había enviado a descansar. Podrían discutir todo en detalle mañana. Al organizar el alojamiento, Inabi y Shisui salieron a patrullar un poco. Shisui-kun, escuché de mi hermano menor. ¿Eh? El corazón de Shisui dio un vuelco. ¿Qué dijo Teka? No habría soltado algo imprudente, ¿verdad? No. Si lo hubiera hecho, Inabi no estaría actuando así. Shisui se relajó un poco, miró a su alrededor y preguntó en voz baja. Inabi, ¿qué quieres decir? El jefe del clan tenía razón. Debemos unirnos y lidiar con las amenazas externas antes de resolver los conflictos internos. Inabi miró a su alrededor con cautela antes de inclinarse para susurrarle al oído a Shisui. Se lo conté a Yashiro-senpai. Ah. Mierda. Por supuesto, algo tenía que salir mal. Uchiha Yashiro tenía 30 y tantos años. ¿Cómo podía decirle casualmente algo así? ¿No explicó Teka las cosas correctamente? Si tan solo me hubiera quedado en el pueblo unos días más. Shisui estaba lleno de arrepentimiento y ansiedad. En ese momento, sintió que su respiración se detenía y los latidos de su corazón se aceleraban. Leyó el libro, escuchó nuestro razonamiento y está de acuerdo con la perspectiva del jefe del clan. ¿Eh? Shisui se quedó estupefacto por un momento antes de maldecir internamente. Maldita sea. ¿No podría decirlo todo de una sola vez? ¿Tenía que estar tan lleno de suspenso? Casi me asusta la vida. Jajaja, Shisui, no te preocupes. Inabi comenzó a reír, pero de repente se congeló. Miró a Shisui, su rostro lleno de sorpresa. Shisui frunció el ceño confundido y miró hacia atrás. No había nada allí. Shisui, tus ojos. Inabi señaló su rostro, su expresión era una mezcla de incredulidad y alegría. Sharingan. Shisui había despertado su Sharingan. Y aún no tenía ni 6 años. Su talento era asombroso. ¿Mis ojos? Shisui dudó por un momento, luego miró a lo lejos, incluso a la tenue luz de la luna, podía ver todo con una claridad increíble. ¿Despertarlos? Estaba atónito. ¿Así es como sucedió? Esto es increíble. Ahora que has despertado tu Sharingan, podemos. Hermano Inabi, no podemos permitirnos crear complicaciones innecesarias. De lo contrario, mi plan de renunciar a la promoción de Chunin no tendrá sentido. Shisui explicó rápidamente. Uchiha Inabi pensó por un momento antes de asentir. Eso tiene sentido. Nuestro clan Uchiha ya está llamando demasiado la atención. No es el momento de destacar. Por cierto, ¿podemos aprovechar la influencia de tu maestro? Mi maestro es el hermano menor de Lady Tsunade, así que, ¿entiendes la idea? Shisui insinuó sutilmente. Al escuchar esto, los ojos de Inabi se iluminaron de inmediato. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, Shisui miró a su alrededor y lo detuvo, bajando la voz. Hablaremos de esto cuando tengamos una mejor oportunidad. Eso fue un descuido de mi parte. Inabi asintió con la cabeza. En efecto. A pesar de que estaban a cierta distancia del campamento principal y se desplegaron ninjas sensoriales para el reconocimiento, había muchas patrullas y shinobi de exploración alrededor. Si alguien escuchaba, podría causar problemas. Mantén la calma. No corras riesgos innecesarios. Pero aún así. Pensando en Shisui despertando el Sharingan, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Además, no menciones nada sobre mí. Entendido. Capítulo 97. Alguien te está ayudando a correr la voz. ¿Qué hay que temer? Incluso el propio Shisui no lo había esperado. Gracias a la intromisión de ese bastardo de Inabi, de alguna manera había despertado a su Tomoe Sharingan. Ni siquiera recordaba cómo regresó al campamento. Todo lo que sabía era. Para cuando recobró el sentido, ya estaba parado frente a la tienda de Kyoichi. En el interior, Kyoichi estaba descansando. Ese ataque sorpresa había drenado bastante de su chakra. Necesitaba recuperarse lo antes posible ya que tenían que volver a salir mañana, quién sabía si habría otra oportunidad de cosechar algunos beneficios. Sin embargo, en poco tiempo, sintió la presencia de Shisui. Sensei, ¿puedo entrar? Entra. Kyoichi se frotó las sienes. Su energía aún no se había recuperado por completo, debería haber sido suficiente, pero reponer su sello Jin le había costado algo de chakra extra, dejándolo corto. Esto acaba de demostrar.
Realmente necesitaba encontrar una manera de mantener ese sello yin lleno. Mientras reflexionaba sobre esto, miró hacia arriba justo cuando Shisui entró en la tienda. Lo que vio lo hizo detenerse. La expresión de Shisui era inusualmente seria. El niño se sentó y luego señaló sus propios ojos. Un momento después, surgió un resplandor rojo sangre. Un tomoe. ¿Había despertado al Sharingan? Kyoichi se sorprendió, luego respiró hondo. Él sabía. Algo debe haber sucedido. Bueno, prometí enseñarte un jutsu. Vamos, entonces, salgamos, no quiero molestar a los demás mientras descansan. Kyoichi se puso de pie casualmente y sacó a Shisui del campamento, encontrando un lugar tranquilo en las montañas. Shisui no perdió el tiempo explicando todo lo que había sucedido. Kyoichi frunció el ceño. ¿Uchiha Yashiro? Recordaba vagamente a ese tipo. Al igual que Inabi Iteka, él era uno de los que le habían causado problemas a Itachi después de la muerte de Shisui, un militante acérrimo dentro del clan Uchiha. ¿Alguien así realmente compraría la retórica de Shisui? De ninguna manera. La expresión de Kyoichi se oscureció. Miró a Shisui y preguntó, ¿de verdad crees que ese tipo te ayudará? Sensei, yo, no sé. Pero en ese momento, estaba realmente preocupado. Me arrepentí de haber dejado el pueblo tan pronto. Sentí que si me hubiera quedado unos días más, tal vez Inabi y Teka no habrían actuado tan imprudentemente. Shisui parecía preocupado, como si se culpara a sí mismo por cometer un error. Su Sharingan se había despertado en ese momento de intensa emoción. Miedo, arrepentimiento, ansiedad. Aunque Kyoichi sospechaba que la razón por la que solo tenía un tomoe era simplemente porque era demasiado joven. 5 años. Incluso si hubiera activado el poder especial de Uchiha, no podría liberar todo su potencial. De hecho, Kyoichi se preguntó si podría controlarlo adecuadamente en esta etapa. Todavía. Ya era mejor que Sasuke. Sasuke había sido testigo de la masacre de todo su clan a la edad de 8 años y aún así solo despertó un solo tomoe, y ni siquiera aprendió a usarlo hasta mucho más tarde. Kyoichi suspiró mentalmente, luego volvió a concentrarse en Yashiro. Reflexionó durante mucho tiempo. Shisui, cada vez más inquieta, sintió que algo andaba mal. Sensei, debería. No hay necesidad de preocuparse. Shiginao convenció a Yashiro, que así sea. Incluso si solo 2 o 3 personas realmente están de acuerdo contigo, siguen siendo 2 o 3 partidarios más, ¿verdad? Kyoichi lo había descubierto. ¿Importaba si Yashiro estaba realmente de su lado? La verdad es que no. Mientras Inabi siguiera corriendo la voz y la mayoría de la gente encontrara razonable la versión Uchiha de Shisui de la voluntad de fuego, entonces surgiría naturalmente una nueva facción ideológica dentro del clan. Por lo menos, no serían solo Shisui y Itachi luchando solos. Con Kyoichi cerca, sus ideales no se volverían tan distorsionados o extremos como para perder el rumbo. Pensando en esto, Kyoichi realmente sintió que esto era algo bueno. Por lo que sabía. Yashiro podría comenzar a promover estas ideas a la generación anterior, y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos estarían de acuerdo. Nunca lo supiste. Después de todo, los Uchiha anhelaban poder y reconocimiento, no todos eran maníacos suicidas. Compartió estos pensamientos con Shisui. Shisui estaba estupefacto. ¿Realmente podría funcionar así? En realidad, tenía sentido. Todavía no podía comprenderlo por completo, pero algo en el razonamiento de Kyoichi se sentía bien. Después de un largo silencio, Shisui preguntó vacilante. Sensei, ¿qué debo hacer a continuación? Nada especial, solo concéntrate en mejorarte a ti mismo. De vez en cuando, charla con Inabi. Incluso podrías enseñarle algunas de las técnicas de espada que te enseñé. Eso es, ¿cómo podría? Shisui estaba completamente conmocionado. Esas técnicas pertenecían a Kyoichi, ¿cómo podría repartirlas? Kyoichi negó con la cabeza. No es nada demasiado importante. Necesitas que crean que estás realmente dedicado a los Uchiha. Ya veo. Shisui pensó por un momento, luego entendió. Si estaba robando incluso las técnicas de su maestro, solo haría que el clan se convenciera más de que estaba dedicado a la causa Uchiha. Incluso si algunos sospecharan sus verdaderas intenciones, no actuarían en su contra. En cambio, lo protegerían. Y los que ya estaban de acuerdo con él estarían aún más convencidos. Estaba asombrado y envidioso. Su maestro simplemente había hablado un poco y ya había dejado todo al descubierto. No necesitas admirarme. Esto es solo algo menor, en comparación con las personas que se especializan en la manipulación, no soy nada. Kyoichi se alborotó el cabello. Shisui asintió, luego dudó antes de preguntar. ¿Quieres decir, Danzo? Él
Supongo que cuenta. Pero de los 3 fósiles antiguos que no soportó, al menos es algo competente. ¿Los otros 2? No. Kyoichi sonrió. Con la personalidad de Tsunade, una vez que tomara el poder, definitivamente encontraría una razón para despojarlos de su autoridad. Y en cuanto a la potencia. ¿No lo tenía? Sensei, eso me tranquiliza. No te relajes todavía. Antes de regresar, te enseñaré un genjutsu basado en el movimiento. Debería funcionar bien con el Sharingan. Tendrás que descubrir cómo integrarlo tú mismo. Mientras hablaba, Kyoichi movió sus dedos. Bajo la luz de la luna, Shisui vio los movimientos claramente, y de repente. Innumerables golpes de espada lo rodearon desde todas las direcciones. Genjutsu. Burbuja. En el anime, las ilusiones de Uchiha Itachi a menudo se manifestaban como bandadas de cuervos. Kyoichi los había reemplazado con espadas, pero el principio era el mismo. A pesar de que Shisui había entrenado principalmente con Kyoichi en el manejo de la espada, su talento en genjutsu también era notable. De lo contrario, no habría despertado a Koto Amatsukami en la línea de tiempo original. Así que, después de escuchar el principio y el método, lo agarró casi al instante. Regresa y acostúmbrate. Por ahora, no serás desplegado en el campo de batalla, pero es probable que esta guerra dure bastante tiempo. ¿Sí? Shisui no conocía la situación completa en el norte o el oeste, pero sabía que Konoha no era completamente segura en este momento. De lo contrario, Minato no se habría quedado atrás en lugar de venir al frente oriental. Kyoichi aún no estaba enviando al ninja más joven a la batalla, no porque la élite de Kiri fuera demasiado fuerte, sino porque Mist Jutsu combinado con Silent Kijin era demasiado efectivo contra oponentes más débiles. Enviarlos no tendría sentido. Cuando Shisui regresó, no mencionó sus ojos recién despertados. En cambio, transmitió el consejo de Kyoichi a Asuma y Kurenai, instándolos a concentrarse en el entrenamiento. En cuanto a Kyoichi, no esperaba ganar nada a cambio, pero terminó aprendiendo Tree Binding de At, un genjutsu de rango B bastante práctico. Bien. Al menos mejoró un poco sus habilidades de ilusión y control de chakra. En cuanto a la técnica en sí, vaya. A menos que pudiera realizar sellos con una sola mano, no era tan útil. Permaneció enfocado en la técnica de absorción de chakras. Con una investigación más profunda, encontró un potencial significativo de mejora. Al integrarlo con el sello Jin, el chakra absorbido podría almacenarse directamente dentro del sello. Kyoichi escribió los detalles de esta técnica secreta e hizo que Katsuyu se la entregara a Tsunade, junto con un informe sobre la situación de la batalla. Tsunade estaba abrumada por el trabajo. Últimamente, había sido enterrada en textos médicos y notas de su abuelo, con la esperanza de desarrollar una técnica de curación sin sellos de manos que tanto ella como Kyoichi pudieran usar. Pero hasta ahora, nada. Era simplemente demasiado difícil. Incluso con la guía de Kyoichi ayudándola a dominar la técnica de la fuerza de los 100, esto solo ya había requerido un esfuerzo significativo. Sin su aporte, ella podría haber estado atrapada en este paso por quién sabe cuánto tiempo. Ella suspiró, frustración evidente. En ese momento, apareció Katsuyu, escupiendo un pergamino. ¿Eh? Inmediatamente se puso en atención. Un mensaje de Kyoichi. ¿Hubo problemas en el frente? Lo agarró de inmediato y rápidamente escaneó su contenido. Solo entonces dejó escapar un suspiro de alivio. Un ataque ofensivo, acabar con 4 escuadrones y descubrir un nuevo puesto de avanzada enemigo, qué comportamiento imprudente. Pero, después de repasar los detalles nuevamente, se dio cuenta de que la estrategia de Kyoichi estaba bien pensada. Los riesgos no eran tan grandes como parecía. Ahora que había llegado el primer grupo de fuerzas de seguridad, la presión sobre ellos disminuiría significativamente. Ella continuó leyendo. Luego, llegó a la sección sobre la técnica de absorción de chakras. Sus principios, aplicaciones y métodos. Al principio, estaba atónita. Entonces, la emoción surgió dentro de ella. Ella entendió el inmenso potencial de esta técnica. Si la eficiencia de absorción y la tasa de conversión pudieran mejorarse, y combinarse con las habilidades de Katsuyu y el apoyo de otros ninjas, las capacidades de curación de la técnica podrían ampliarse drásticamente. En el campo de batalla, esto cambiaría las reglas del juego. En este momento, la técnica todavía era algo poco práctica. Pero su potencial, enorme. Un increíble arte secreto. Luego, pensó en su propio progreso. Maldita sea. Kyoichi estaba lanzando técnicas secretas avanzadas como si no fueran nada, mientras que ella todavía estaba atrapada sin un avance real en su curación sin sello de mano. Ella suspiró, enrollando el pergamino en sus manos.
Justo cuando estaba a punto de comenzar a practicar, sintió que se acercaba una presencia. ¿Por qué estaba aquí? Tsunade frunció el ceño. Miró hacia su dormitorio. Shizuna ya estaba profundamente dormido. Luego, salió al patio y habló en voz baja. Sal. ¿Qué quieres? Una voz ronca respondió. Para aclarar un malentendido. Y para ofrecerte ayuda. Un momento después, Orochimaru apareció con un destello de movimiento. Vaya. ¿Tenemos un malentendido? El examen que tomó Kyoichi fue organizado por Danzo. Pero después de que mi intento fracasó, renuncié a obtener su sangre de esa manera. Una leve sonrisa apareció en los labios de Orochimaru. Además, si realmente lo quisiera, ¿recurriría a un método tan tonto? Tsunade permaneció en silencio, entrecerrando los ojos hacia él. Esta información podría serte útil. Orochimaru sacó un pergamino. Tsunade lo aceptó, desenrollándolo para echar un vistazo, su expresión se endureció instantáneamente, una mezcla de sorpresa e ira brilló en sus ojos. La investigación celular de Senju Hashirama. La vida es frágil, si hubiera tenido acceso a esto en ese entonces, su voz era baja mientras se apagaba, girándose para irse. Orochimaru. Ante la mención de Nawaki, las emociones de Tsunade se complicaron. Nawaki había sido alguien que Orochimaru reconoció. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para estar segura. No estaba sacando esto a colación para buscar perdón. Orochimaru no era ese tipo de persona. Respirando profundamente, dijo. No vayas por un camino oscuro. Y hagas lo que hagas, no sigas esa técnica, tiene graves defectos. Relájate. No está en condiciones de ordenarme. Hokage es su sueño. No es malo que hayas regresado. Contigo aquí, ese chico podría cambiar algunas cosas. Orochimaru giró ligeramente la cabeza, echando una mirada detrás de ella. Después de una breve pausa, agregó. Lamento lo que le pasó a Nawaki. Pero la gente no puede vivir en el pasado para siempre. Al momento siguiente, desapareció con la técnica de parpadeo corporal. Tsunade se quedó en su lugar, agarrando el pergamino con fuerza. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Nawaki. Capítulo 98. Ren, contribuye con algo de chakra. La investigación de las células de Hashirama. El pergamino contenía una investigación detallada sobre biología celular, junto con una hipótesis de Orochimaru. La línea de sangre Senju podría ser capaz de asimilar las células de Hashirama, obteniendo así algunas de sus habilidades. Orochimaru no fue el primero en estudiar las células de Hashirama. Konoha había iniciado una investigación sobre ellos hace mucho tiempo, y el plan había sido aprobado por unanimidad por los altos mandos de la aldea. Muchos shinobi incluso se habían ofrecido como voluntarios para los experimentos. Los datos de Orochimaru se derivaron parcialmente de esos primeros experimentos, mientras que el resto fue claramente su propio trabajo. Tsunade se dio cuenta de que había estado investigando en secreto, por lo que estaba tan furiosa. En cuanto a los sujetos de prueba. Nunca hubo escasez de soldados enemigos capturados durante la guerra, especialmente con la ayuda de Roth. Sin embargo, tenía que admitir que esta investigación sería muy beneficiosa para su trabajo en técnicas de curación sin focas, ya que dicha regeneración era una de las habilidades naturales de Hashirama. Anteriormente, la mayor parte de su conocimiento provenía de la experiencia personal y los recuerdos de Katsuyu. Pero ahora, con datos tangibles, pudo obtener una comprensión mucho más clara de muchos aspectos. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en la investigación, llegó una noticia impactante. Koharu Utatane había presentado su renuncia como asesora. El tercer Hokage lo había aceptado. Tsunade no tenía forma de saber qué expresión tenía Koharu cuando tomó la decisión, pero a partir de ahora, había sido reasignada como jefa del Departamento de Capacitación Médica del Hospital de Konoha, un título prestigioso, pero funcionalmente sin sentido. Era fácil imaginar lo enfurecido que debía estar Koharu. Después de la conmoción y la satisfacción iniciales, Tsunade se sintió en conflicto. Ella entendió la razón detrás de este movimiento. Hiruzen estaba despejando el camino para su ascenso al poder. No solo Koharu, Omura mi tocado probablemente sería el siguiente. Era solo cuestión de tiempo. Ella le transmitió la noticia a Kyoichi. Kyoichi estaba igual de sorprendido. Había esperado que el tercer Hokage abordara algunos problemas, pero no había pensado que sucedería tan rápido. La guerra ni siquiera había estallado por completo, pero uno de los asesores ya había sido destituido. Bien. Ahora, ¿cuándo sería derribado Omura también? Y mientras lo hacían, ¿podrían asegurarse de que Danzo renunciara con ellos cuando llegara el momento? La llegada de la fuerza de policía Uchiha había cambiado sutilmente la dinámica en la montaña Nagano.
Anteriormente, Kyoichi había sido el líder claro dentro del campamento, pero ahora los Uchiha tenían sus propias ideas. Entonces, temprano a la mañana siguiente. Dentro de la carpa. Kyoichi-sama. Ya era tarde cuando llegaste ayer, y después de tu largo viaje, no tuvimos la oportunidad de hablar en detalle. Kyoichi extendió un mapa de la región oriental y la costa de la Tierra del Agua. 2 ubicaciones estaban marcadas en él. Uchiha Yashiro dudó por un momento antes de preguntar. ¿Este mapa? Este marcador es la ubicación de una base de Kirigakure, extraída de nuestros cautivos. Ayer, los 4 eliminamos un escuadrón de élite de 4 hombres en el camino, hundimos 2 barcos y trazamos su camino para localizar otra fortaleza. Kyoichi habló casualmente, como si no fuera gran cosa. Sin embargo, el párpado de Yashiro se contrajo. ¿4 personas? Solo 4 de ellos tuvieron la audacia de infiltrarse en el territorio de Kirigakure, matar a un escuadrón de élite y escapar ilesos. Eso era difícil de creer. Sospechaba que Kyoichi estaba exagerando para establecer el dominio sobre los miembros de Uchiha. Pero una mirada a los demás mostró que ninguno de ellos parecía estar bromeando. La expresión de Yashiro se puso seria. ¿Es esto cierto? Lo es. Yamanaka Inoichi asintió. Yashiro intercambió miradas con Inabi, momentáneamente sin palabras. 4 personas habían derribado a 4 escuadrones completos de Jonin y habían salido del territorio de Kirigakure. Ese nivel de fuerza. Estaban familiarizados con las habilidades de Yamanaka Inoichi y Gekko Kasahana. En cuanto a Shirakumo Ayama, aunque no lo conocían tanto, no podía ser tan fuerte. Dadas las circunstancias, la única explicación era que Kanda Kyoichi había jugado un papel decisivo. Los pensamientos de Inabi se aceleraron al recordar las palabras de Shisui. Rápidamente dio un paso adelante y dijo: Kyoichi-sama, la fuerza de policía acaba de llegar y no está familiarizada con la situación aquí. Si tiene algún pedido, no dude en darlo. Cooperaremos plenamente. Sí, nuestra unidad está aquí para ayudar en su comando. Yashiro también se apresuró a ajustar su postura. Dado que Kyoichi era excepcionalmente fuerte y había sido designado por la aldea como comandante de batalla, no tenía sentido ir en su contra. La tensión entre los Uchiha y Konoha no había escalado a un punto irreconciliable. El propio Yashiro no tenía intención de oponerse directamente a Kyoichi, simplemente quería afirmar cierta autoridad. Ahora que la situación había cambiado, era mejor seguir la corriente. Hoy, no vamos a depender de escuadrones de élite para ataques sorpresa. En su lugar, formaremos múltiples equipos de alta velocidad, apoyados por ninjas sensoriales, para cazar escuadrones enemigos. ¿Pero eso no significaría que los estamos involucrando en una batalla abierta? Exactamente. Necesitamos terminar con esto rápidamente. Kyoichi miró a Yashiro e Inabi, y al ver que ninguno de los dos se oponía, continuó explicando. La estrategia para hoy era simple. Ayer, solo el Jonin más rápido y capaz había sido seleccionado para la misión. Pero hoy, los requisitos de ingreso eran más bajos. Cualquier persona experta en velocidad podía participar. Sin los Uchiha, Kyoichi había estimado que podrían formar unos 4 equipos. Pero ahora deben tener al menos 5. Después de una breve explicación, despidió a Yashiro e Inabi. Mientras caminaban de regreso al campamento de la fuerza policial, sus emociones estaban mezcladas. Parece que Shisui tenía razón. El cuarto Hokage podría ser realmente Tsunade. Todo este enfoque estratégico es inconfundiblemente su estilo, dijo Yashiro con gravedad. Ayer, cuando Inabi transmitió la especulación de Shisui, Yashiro se había mostrado escéptico. Pensó que el chico podría haber sido engañado por Kanda Kyoichi. Pero ahora, después de verlo de primera mano, se dio cuenta de que todo era cierto. El cuarto Hokage. Tsunade Hime. Si ese fuera el caso, alinearse con Kyoichi podría no ser una mala decisión. Por lo menos, Shisui podría reunir más información de él. Sí. Shisui ahora está bajo la facción de Tsunade, Obito está con Jiraiya, nos estamos reconectando lentamente con la aldea. Si mantenemos el rumbo, eventualmente tendremos éxito. Sí, sí. Yashiro entrecerró los ojos, su sonrisa algo enigmática mientras caminaba hacia adelante. En una isla en el mar, Yagura supervisó personalmente el transporte de equipos. Todo lo que podía almacenarse en rollos de sellado estaba sellado, y solo lo que no se podía transportar en absoluto se dejaba para ser enviado en barco. Al mismo tiempo, había desplegado la mayoría de las fuerzas de Kirigakure, estacionándolas en varias islas a lo largo de su ruta. En cuanto a las emboscadas, Yagura no estaba considerando eso por ahora. Su plan era simple.
Esperar a que Kumogakure e Iwagakure hicieran sus movimientos, luego decidir si Kirigakure debía actuar. Involucrar a Konoha ahora no era en absoluto parte de su plan. Sin embargo, ¿quién diablos podría haber predicho que Konoha se volvería loca y lanzaría incursiones agresivas más allá de sus fronteras? ¿Estaba Konoha todavía bajo el gobierno del tercer Hokage? Para averiguarlo, Yagura ya había enviado exploradores para recopilar información. Esperaba un informe pronto. Pero antes de que pudiera recibir los hallazgos de Suambu, llegó otro informe de primera línea. Konoha había atacado de nuevo. ¿Fue ese mismo escuadrón? No. Esta vez, desplegaron 5 escuadrones simultáneamente, lanzando asaltos a 5 de nuestros puestos de avanzada en la isla. La mayoría de nuestras fuerzas se retiraron según sus órdenes, pero unas pocas se enfrentaron al enemigo. La expresión de Yagura se oscureció. Ni siquiera necesitaba escuchar el resultado. Sus fuerzas definitivamente habían perdido. El comandante del frente oriental de Konoha era increíblemente astuto y absurdamente poderoso. Participar imprudentemente solo conduciría a pérdidas. El mensajero asintió. Sí. Perdimos algunos hombres, pero las fuerzas de Konoha no persiguieron demasiado. Una vez que llegaron nuestros refuerzos, se retiraron. Yagura frunció el ceño. Había esperado pérdidas, pero no había esperado esta táctica en particular de Konoha. ¿Atacar y retirarse? Eso fue extraño. Yagura-sama, ¿crees que es posible que Konoha en realidad no tenga tantas fuerzas en el frente oriental? Podrían estar atacando preventivamente para hacernos sobreestimar su fuerza, disuadiéndonos de hacer un movimiento, dijo Oshigaki Kisame después de pensarlo un poco. Su teoría rápidamente ganó fuerza entre los shinobi Kirigakure reunidos. El acoso repetido los frustraba, haciéndolos ansiosos por tomar represalias. Yagura reflexionó por un largo momento antes de responder. Es posible. Pero independientemente, involucrar a Konoha ahora es una idea terrible, solo permitiría que Kumogakure e Iwagakure se aprovechen de la situación. Entendido. Kisame se inclinó levemente y dejó el asunto. Sin embargo, no todos en los 7 espadachines ninja eran tan moderados como Kisame. Cuando Yagura ordenó una retirada, Tsuki Mangetsu fue el primero en protestar. Independientemente de su relación con Tsuki Chikage, el hecho de que Chikage hubiera sido capturado por Konoha significaba que existía el riesgo de fugas de información. En este momento, estaba ansioso por pelear contra Konoha. A bordo de un barco, Kyoichi soltó su sello de mano, retrayendo su chakra. «Sensei, ¿cómo estuvo?» Asuma tragó saliva nerviosamente. Nunca había esperado que Kyoichi los llevara tan profundamente en territorio enemigo, a menos de 3 kilómetros de las fuerzas de Kirigakure. La espesa niebla sobre la isla distante y los débiles sonidos de las explosiones crearon una abrumadora sensación de presión. Esta fue una guerra real. Está bien, por supuesto. Kyoichi sonrió. Si tenía la confianza para traer un grupo de genin aquí, no tenía intención de participar en una batalla frontal. Además, estaba seguro de que Yagura tampoco querría eso, especialmente después de no encontrar rastro de las fuerzas de Kirigakure en las islas cercanas a la costa de la Tierra del Fuego. Kyoichi-sensei, ¿se han retirado todos los shinobi de Kirigakure? Migumi parecía un poco decepcionado. Había estado esperando una pelea, pero en cambio, solo había observado desde un costado. Se han retirado. No hay nada más que hacer aquí. Ahora, vamos, es hora de contribuir con algo de chakra. Kyoichi les hizo señas para que se acercaran. El grupo de niños se congeló por un momento. Esperar. Entonces, no solo los había traído aquí solo para observar, sino que también quería usarlos como baterías de chakra. Kurenai era el más obediente. Tan pronto como Kyoichi habló, dio un paso adelante. Pronto. La mayor parte de su chakra había sido drenado. Luego, uno por uno, Shisui, Asuma y los demás lo siguieron, incluido Shirakumo Ayama, que dirigía el barco. Nadie se salvó del drenaje de chakras. Las reservas de Kyoichi se repusieron significativamente. «Sensei, ¿a dónde vas?» «Voy a localizar su nueva base. Esta vez, voy solo. Ustedes regresen». Antes de que pudieran reaccionar, Kyoichi ya era un borrón en la distancia. Demasiado rápido. «Ustedes pueden dejar de suspirar. Incluso yo me quedé atrás, ¿qué te hace pensar que se te permitiría unirte a la lucha?» Shirakumo Ayama solo había participado en la batalla anterior a través de un clon de sombra, manteniendo su cuerpo principal fuera del combate directo. Sin embargo, todavía tenía la mitad de su chakra drenado. ¡Increíble! Aún así, él entendió. En la batalla de ayer, sus contribuciones fueron significativas, pero Kyoichi había sido la verdadera fuerza detrás de la victoria. Kanda Kyoichi, verdaderamente un genio.
Shirakumo Ayama suspiró con admiración. Antes, había atribuido la fuerza de Kyoichi a su linaje Senju. Pero cuanto más veía, más claro se volvía. El poder de Kyoichi no se trataba solo de linaje o talento físico. Era su mente. Sobresalió en todo. Y en todos los campos, fue excepcional. Eso no era algo que un simple linaje pudiera explicar. Capítulo 99. 1 contra 7 no funcionará, pero 3 contra 7. Eso es otra historia. Yagura, a pesar de que el tercer Mizukage te está nominando como el cuarto, aún no eres el Mizukage. No tienes autoridad para mandarnos. Konoha debe haber enviado solo una fuerza limitada. HMPH, si seguimos retrasando paso a paso, solo terminaremos en una posición aún peor. Otro retiro. Muchos de los 7 espadachines ninja ya no pudieron contenerse, figuras como Kuriarare Kushimaru y Osuki Mangetsu, por ejemplo. Hasta ahora, Konoha había sido la que había lanzado los ataques, mientras que se habían visto obligados a adoptar una posición defensiva, aparte de sus esfuerzos iniciales de reconocimiento. Entendieron la lógica. Esperar a que las fuerzas del norte de Kumogakure hicieran su movimiento. Pero aún así. Esto fue humillante. ¿Qué piensas hacer? Yagura los miró con frialdad. A pesar de su pequeña estatura, su fuerza era innegable, de lo contrario, no habría podido mantener a raya a los muchos Chunin de élite de Kiri. Sin embargo, los 7 espadachines ninja eran otra historia. Incluso el más obediente entre ellos, Oshigaki Kisame, solo lo respetaba en la superficie. Ante las palabras de Yagura, JZ Biwa habló. Entre las 5 grandes aldeas shinobi, nosotros los de Kirigakure poseemos las técnicas de asesinato más formidables. ¿Por qué deberíamos dejarnos dictar por nuestros enemigos? Si Konoha puede realizar emboscadas, nosotros también. Estoy de acuerdo. Osuki Mangetsu levantó una mano, sonriendo. Yagura se quedó en silencio. No quería que estallara una batalla a gran escala, pero sí reflejaban las tácticas de Konoha y lanzaban una casa de contraataque. No es imposible. Mientras Yagura estaba sumido en sus pensamientos, un pájaro de repente dio vueltas en el cielo antes de descender a su base. Al instante, Yagura usó la técnica de parpadeo corporal para correr. Un pájaro mensajero de Kirigakure. Después de recuperar el mensaje, lo examinó cuidadosamente antes de pasárselo a los 7 espadachines ninja. Era inteligencia enviada desde la Tierra del Fuego. El actual comandante del Frente Oriental ha sido identificado como Kanda Kyoichi, el Chunin más joven de Konoha. Se especializa en el estilo de espada Konoha Ryu, liberación de agua, liberación de tierra y liberación de viento. Su velocidad es extremadamente rápida. Kumogakure ya ha cruzado la frontera y avanza hacia la Tierra del Fuego. Las principales fuerzas de Konoha están ocupadas en el norte. En el momento en que se envió esta información, las fuerzas de Konoha en el frente oriental siguen siendo escasas. El informe carecía de información detallada. Después de leerlo, Yagura no pudo determinar de inmediato si se trataba de buenas o malas noticias. Esta inteligencia era de hace 3 días. 3 días fueron suficientes para que la situación cambiara significativamente. En cuanto a Kanda Kyoichi, la información proporcionada sobre él era escasa. La mayor parte de lo que se mencionó fue lo que el propio Yagura ya había inferido. Difícil. Pero el mayor desafío no fue lidiar con Kyoichi, sino manejar a los 7 espadachines ninja. Anteriormente, había logrado contenerlos citando la falta de información. Pero ahora, estaba claro que estos 7 ya no lo escucharían. Estaban obsesionados con contraatacar a Konoha. Una vez seguí una veta de agua subterránea y localicé una de las bases de Konoha. Suki Mangetsu se rió entre dientes sombríamente. No necesitaba terminar su oración, la implicación era clara. Un contraataque. Una redada. ¿Dónde está? Yagura preguntó de inmediato. Su corazón ardía de disgusto, una pieza de inteligencia tan crítica, pero Suki Mangetsu se lo había ocultado. Suki Mangetsu se burló. Si ni siquiera te atreves a lanzar una emboscada, ¿por qué debería molestarme en decírtelo? Tú. Yagura frunció el ceño, pero se obligó a contenerse. No hay necesidad de esto. Yagura-sama está actuando en el mejor interés de Kirigakure. Discutámoslo juntos, me dio Kisame. Solo entonces respondió Suki Mangetsu. Montaña Nagano, esa ubicación está bastante lejos de las venas de agua, pero ¿lograste explorarla? Yagura miró el mapa, encontrándolo difícil de creer. Aún así, no tenía dudas. Este era definitivamente uno de los bastiones de Konoha. Una ubicación perfecta. HMPH. Las habilidades del clan Suki no son tan fáciles. Suki Mangetsu estaba a punto de jactarse cuando de repente recordó la humillante captura de Suki Chikage.
Su entusiasmo disminuyó instantáneamente y cambió de tema. ¿Y bien? ¿Quién viene conmigo? Ya es hora de que dejemos que Konoha vea nuestra verdadera fuerza. De lo contrario, pensarán que nosotros, los shinobi de Kirigakure, no somos más que cobardes. Musashi Jinpachi sonrió sediento de sangre. Su espada, Shibuki, era un arma de doble filo. Podía matar enemigos, pero también podía ser contraproducente. Entre los 7 espadachines ninja, Musashi Jinpachi tuvo el mayor número de muertes, con enemigos y compañeros shinobi de Kirigakure muriendo a manos de él. Está bien, vámonos. Primero evaluaremos la situación, y si su número es pequeño, lanzaremos un asalto directo. Ninguno de los 7 se molestó en pedir la aprobación de Yagura. Formaban parte de las fuerzas del Mizukage. Si Yagura fuera el Mizukage, podrían haber obedecido sus órdenes. Pero como todavía estaba lejos de obtener ese título, conservaron un grado de autonomía. Y entonces, cargando sus espadas, salieron del campamento. Yagura hervía de ira, pero sabía que ahora no era el momento de perder los estribos. Ninguno de ustedes es experto en técnicas sensoriales. Pao, ve con ellos y brinda apoyo de reconocimiento. Sí, señor. Muy apreciado. Si matamos a Kanda Kyoichi, contaremos el logro como parcialmente tuyo, saludó Tsuki Mangetsu con desdén. En este momento, Ao aún no había obtenido el Byakugan, pero aún era un explorador excepcional con poderosas habilidades sensoriales. El grupo se fue. Sin embargo, Yagura frunció el ceño. Estaba seguro de que Konoha no tenía muchos shinobi en el frente oriental. Una cacería de los 7 espadachines ninja no debería ser un problema, pero algo sobre esto no le sentaba bien. Miró el mapa. Ayer mismo, las fuerzas de Kanda Kyoichi todavía eran relativamente pequeñas. Y sin embargo, desde el momento en que lo descubrieron por primera vez, hasta los ataques al segundo barco, hasta el bombardeo de su nueva base. ¿Tan rápido? El corazón de Yagura se hundió. Ahora entendía lo que estaba mal. Los ataques de Konoha fueron metódicos, con cada golpe ejecutado sin problemas, teniendo en cuenta todas las variables. Sus estrategias eran herméticas. Sin embargo, los 7 espadachines ninja no eran tan meticulosos. ¿Adaptarse sobre la marcha? No fue tan simple. Necesito traerlos de vuelta de inmediato. Mientras tanto, Kyoichi mantuvo la distancia suficiente para mantenerse al borde de su rango sensorial, siguiendo la pista de las 8 figuras que se acercaban. Había localizado su base principal. Sin embargo, para su sorpresa, apenas había llegado cuando sintió que 8 individuos salían de la isla a gran velocidad, dirigiéndose en su dirección. ¿Lo habían descubierto? Kyoichi continuó corriendo mientras analizaba la situación. Había probado sus habilidades sensoriales antes y sabía que su rango excedía la mayoría de las técnicas sensoriales convencionales. Kirigakure no debería tener a nadie capaz de detectarlo desde esa distancia. ¿Qué estaba pasando? Desconcertado, cambió de dirección después de una corta carrera. Sus perseguidores no lo hicieron. Espera, ¿su objetivo no soy yo? Kyoichi observó por un momento antes de darse cuenta de la verdad. Si no es él. Entonces su destino era, la montaña Nagano. Ya había eliminado a 4 de sus escuadrones, pero aún así se atrevieron a tomar la iniciativa y contraatacar. ¡Qué atrevido! Kirigakure tenía muy pocos shinobi que fueran atrevidos e imprudentes, dados sus números. Tenían que ser los 7 espadachines ninja. En cuanto al octavo individuo, aún no estaba seguro. Después de pensarlo un poco, Kyoichi aumentó su velocidad, moviéndose hacia la costa. Una vez que estuvo completamente fuera del alcance de los 7, usó la técnica de invocación para enviar un mensaje a su clon de sombra a través de Katsuyu, montaña Nagano. En el momento en que sus camaradas recibieron la información, sus expresiones cambiaron en estado de shock. ¿Kirigakure está lanzando una ofensiva? Shirakumo-asa estaba estupefacto. ¿Había perdido la cabeza Kirigakure? Incluso Yamanaka Inoichi estaba desconcertado. Pero pronto, otro clon de Katsuyu llegó al clon de sombra de Kyoichi. Después de inspeccionar el área, la exhaló y dijo: Tsunade-sama informa que Kumogakure cruzó la frontera anoche. Su vanguardia ha sido vista cerca de la tierra de los campos. En un instante, todos entendieron. Kumogakure había hecho su movimiento. Kyoichi-sama. No hay necesidad de preocuparse. Kirigakure envió 8 shinobi esta vez. Aprovecharemos esta oportunidad para eliminarlos a todos, preferiblemente sin dejar escapar a ninguno de ellos. Mientras Kyoichi hablaba, de repente recordó el mercado negro clandestino que frecuentaba Kakuzu. He oído que el inframundo mantiene un sistema de recompensas para los shinobi. ¿Cuánto valen los 7 espadachines ninja? Tos.
Yamanaka Inoichi tosió levemente, su expresión dividida entre la diversión y la incredulidad. Los 7 espadachines ninja. Incluso sus cadáveres serían inmensamente valiosos. ¿Venderlos al mercado negro? Impensable. Kyoichi-sama, creo que el problema más grande es si realmente podemos mantenerlos aquí. Yashiro, mostrando algo de respeto, ofreció su perspectiva. Los 7 espadachines ninja no eran solo 7 guerreros al azar, estaban casi a la par con un Kage. Aparte de Kyoichi, que seguía siendo un factor desconocido, la mayoría de sus fuerzas en el campamento probablemente no eran rival para los 7. Pero lo que desconcertó a Uchiha Yashiro fue, incluso Yamanaka Inoichi parecía creer que los 7 espadachines ninja no eran una amenaza seria. ¿Por qué? Incluso si llegara el jefe del clan, no podían esperar eliminar a los 7, ¿verdad? Simplemente no podía entender. Kirigakure sobresale en la técnica de esconderse en la niebla y en las tácticas de asesinato. Es probable que ataquen por la noche. Si tu fuerza de guardia lucha en la oscuridad, debes permanecer a la defensiva en el campamento. En ese momento, el clon de sombra de Kyoichi habló. Yashiro e Inabi estaban atónitos. Esperar. Así que ni siquiera nos tuvieron en cuenta en su plan. ¿Crees que tú, Kanda Kyoichi, puedes enfrentarte a los 7 por ti mismo solo con la gente aquí en el campamento? Maldita sea. ¿El grupo del Hokage realmente se ha vuelto tan arrogante? Uchiha Yashiro estaba empezando a molestarse. Los Uchiha siempre habían sido los que menospreciaban a los demás, ¿quién hubiera pensado que estarían en el extremo receptor esta vez? Sin embargo, mirando la expresión seria de Kyoichi, estaba claro que no estaba bromeando. Los labios de Yashiro se torcieron ligeramente y dijo, bien. Quién sabe, tal vez intenten un ataque de finta. En ese caso, nosotros, los de la unidad de guardia, esperaremos aquí tu regreso triunfal. Bien. Yashiro Dono, deberías venir con nosotros también. Si terminamos matándolos por accidente, puedes extraer algo de información mientras los cuerpos aún están frescos. Yamanaka Inoichi sintió que algo andaba mal. Después de unos segundos de pensar, se dio cuenta, maldito. Así que Kanda Kyoichi ni siquiera lo contó. Miró al visiblemente irritado Uchiha Yashiro, luego miró a los demás antes de fruncir el ceño y preguntar, ¿a quién planeas llevar contigo? Buisan, Ayama-san y yo. 3 personas serán suficientes. Después de una breve pausa, Kyoichi agregó, ustedes pueden formar un perímetro para cortar su retirada. Si intentan huir, depende de ti detenerlos, especialmente Tsuki Mangetsu. La unidad de guardia tiene 3 miembros competentes en Lightning Release. Todos pueden ayudarte. Yashiro se burló para sus adentros. Muy bien, veamos cómo planeas enfrentarte a 7 de ellos con solo 3 personas. Al menos había oído hablar de Shirakumo Ayama. ¿Pero podría Dui? Ni siquiera he oído hablar de él. Habla de sobreestimarse a sí mismo. Muy bien. Aquí está su ruta actual. Sus equipos deben continuar patrullando, pero escalonar el tiempo para que cuando lleguen, simplemente se vayan, dejándolos con un camino abierto. El clon de sombra de Kyoichi marcó una ruta en el mapa con trazos rápidos y decisivos. No le preocupaba que los 7 espadachines ninja no aparecieran. Lo que le preocupaba era que se acobardaran, se dirigieran a la costa, emboscaran a un pequeño escuadrón y luego se retiraran. Eso sería un completo desperdicio de una oportunidad. Entendido. Notificaré a todos de inmediato. En poco tiempo, todo estaba listo. La trampa estaba en su lugar, esperando que los 7 espadachines ninja intervinieran. Una vez que Kyoichi recibió la confirmación, pasó un tiempo explorando un lugar, uno que estaba oculto al reconocimiento de Kirigakure y lo suficientemente cerca como para sentir los movimientos de los 7 espadachines ninja. Como era de esperar, se dirigían directamente a la montaña Nagano. Lo que más le intrigaba era, ¿quién era la 8ª persona? A juzgar por su firma de chakra, definitivamente no era Yagura. Me pregunto qué desafortunado tonto es este. Capítulo 100. 7 espadachines ninja en la trampa, es hora de cerrar la red. Samatachi, he visto a su equipo de patrulla. En este momento, Ao aún no había obtenido el Byakugan del que más tarde se enorgullecería. Era simplemente un ninja sensorial altamente calificado, sobresaliendo en el reconocimiento. Bajo el mando de Yagura, pocos podían igualar sus habilidades perceptivas. Así que, a medida que se acercaban a la costa, sintió la presencia del escuadrón de patrulla de Konoha. Vaya. Habla. Instó Tsuki Mangetsu. Al escuchar el informe, estaba encantado. Tenía que admitir que, a pesar de que Yagura y él estaban constantemente en desacuerdo, el hombre estaba innegablemente dedicado a Kirigakure.
A pesar de sus diferencias, Yagura había enviado un explorador capaz con ellos, una consideración impresionantemente minuciosa. Podemos tomar esta ruta. Oshigaki Kisame sacó un mapa y lo analizó, señalando un camino. Según sus intervalos de patrulla, habrá una breve brecha que podemos superar. Pao, sin embargo, parecía preocupado. Después de examinar la ruta por un momento, dudó antes de decir. Este camino evita la detección, pero si estalla una pelea, las fuerzas de Konoha pueden cortar fácilmente nuestra retirada. Ya estamos en lo profundo de la montaña Nagano. Por supuesto, estamos aquí para una pelea completa. ¿Quién está pensando en retirarse? Musashi Jinpachi le lanzó una mirada como si fuera un idiota, como era de esperar. Cualquiera que Yagura enviara estaba obligado a tener la misma naturaleza cautelosa. Los 7 espadachines ninja ignoraron la advertencia de Ao. Tsuki Mangetsu pensó por un momento antes de agitar su mano hacia adelante. Sigue avanzando por la ruta planificada. Desde la distancia, Kanda Kyoichi los observó dirigiéndose directamente a la trampa, sabiendo que habían mordido el anzuelo. Además, a juzgar por el movimiento de los 7 espadachines ninja, podía estimar aproximadamente su rango sensorial. Era aproximadamente el mismo que el alcance máximo del Byakugan. Inmediatamente transmitió esta información a su equipo. No podía haber errores en esta operación. Los 7 espadachines ninja no tenían idea de que mientras avanzaban, alguien los seguía en silencio. Y en cuanto al camino aparentemente despejado por delante. Todo fue una trampa. Si Yagura hubiera estado presente, habría sentido que algo andaba mal. Desafortunadamente, Yagura todavía estaba tratando de alcanzarlo por detrás. Los 7 espadachines ninja cargaron hacia adelante sin dudarlo, dirigiéndose hacia la montaña Nagano. En el camino, se encontraron con solo 2 ninjas de patrulla, Shirakumo Ayama y Migdui. Por supuesto, esto fue deliberado. Pero los 7 espadachines ninja no tenían forma de saberlo. ¿Solo 2 patrullas? Tsuki Mangetsu frunció el ceño. A juzgar por su chakra, uno es un Chunin, mientras que el aura del otro no está clara. Es posible que sea un especialista en taijutsu del nivel Chunin. 2 Chunin. Oshigaki Kisame vaciló. Matar solo a 2 Chunin no era exactamente satisfactorio, pero tenía que admitirlo. Las defensas de Konoha eran prácticamente herméticas. Incluso este supuesto punto débil tenía a 2 Chunin patrullando. Irónicamente, eso realmente lo tranquilizó. Después de reflexionar por un momento, dijo, 2 Chunin servirán. Eliminémoslos primero, luego adaptémonos según sea necesario. De acuerdo. Los 7 espadachines ninja no dudaron más. Cargaron imprudentemente. Mientras Kyoichi los seguía, sintiendo sus movimientos con la detección de chakra, no pudo evitar suspirar para sus adentros. Los 7 espadachines ninja eran realmente arrogantes. Para decirlo sin rodeos. Incluso si los apilas los 7 juntos, es posible que apenas alcancen la fuerza de combate del nivel Kage. Pero en el gran esquema del mundo ninja, el nivel Kage no era invencible, muchos aún habían desaparecido. Kyoichi mantuvo una distancia cuidadosa, permaneciendo justo fuera del rango sensorial de Ao. Después de seguirlos por un tiempo. De repente frunció el ceño. ¿Alguien estaba detrás de ellos? Esta firma e intensidad de chakra. Yagura. Sin demora, convocó a una del bosque Shikotsu y usó sus cuerpos divididos para transmitir un mensaje a los otros escuadrones de patrulla. Los 7 espadachines ninja tienen a alguien siguiéndoles. Su distancia actual es, prepárense para interceptar. Entendido. Todos los escuadrones de patrulla recibieron la alerta. Uchiha Yashiro se sorprendió. Sabía que el estatus de Kyoichi era alto, pero no esperaba que tuviera un contrato con las del bosque Shikotsu. Mientras tanto, Inami miró a Yashiro y a los otros Uchiha, sintiendo una profunda sensación de decepción. Incluso Inami, después de algunas investigaciones, sabía que Kyoichi era una figura influyente en la aldea. Pero los Uchiha aquí parecían completamente ajenos, todavía aferrados a sus glorias pasadas, ciegos a los cambios en el mundo. Estaban demasiado desactualizados. Pero Kyoichi no tenía tiempo para preocuparse por sus pensamientos. Yagura se estaba poniendo al día. Eso significaba. La situación estaba cambiando. Tenían que terminar la pelea rápidamente. Kyoichi corrió hacia la posición de Migdui. Mientras tanto, Migdui y Shirakumo Ayama ya estaban extremadamente cerca de los 7 espadachines. La noche estaba envuelta en niebla. El jutsu escondido en la niebla de Kirigakure los hizo casi indetectables. Pero Higate se colocó justo detrás de Shirakumo Ayama. Ayama Dono, hay chakra distribuido dentro de la niebla más adelante, es probable que sea el jutsu oculto en la niebla. Entendido.
El objetivo de los 7 espadachines era probablemente el mismo que antes: asaltar la base si surgía la oportunidad. Si no, matarían a algunos ninjas y se retirarían, haciendo una demostración de fuerza. Sin embargo, no se dieron cuenta de que las tácticas de guerrilla no se trataban solo de atacar y correr, sino que requerían inteligencia precisa. Tengo detección de chakra. Tengo el Byakugan. ¿Y tú? Solo has copiado la forma, pero no la esencia. Esta fue una trampa mortal. No es de extrañar que Yagura se apresurara tan desesperadamente a alcanzarlo, debe haber sentido que algo andaba mal. Pero desafortunadamente para él, no esperaba que los 7 espadachines corrieran directamente hacia su perdición. A pesar de su persecución a toda velocidad, todavía estaba un paso atrás. Y ahora, no le darían la oportunidad de intervenir. Ten cuidado. Shirakumo Ayama advirtió en voz baja. Migdui asintió levemente. Estaba nervioso. Aunque había sido un ninja durante más de 20 años, la mayoría de sus misiones habían involucrado tareas de escolta y apoyo logístico. Esta era la primera vez que realmente entraba en batalla contra oponentes de nivel Chunin. Pero ese nerviosismo se desvaneció rápidamente, porque los 7 espadachines ninja ya habían hecho su movimiento. Parpadeo corporal de niebla. Luego, una enorme hoja se balanceó hacia abajo para matar. El primero en atacar fue JZ Biwa. Su objetivo de asesinato, Migdui. ¡Cuidado! Shirakumo Ayama sacó su espada para ayudarlo, pero en ese instante, otra hoja vino cortando hacia él, su superficie brillando con una luz explosiva. Espada explosiva. Shibuki. Y no solo eso. Un enorme hacha de batalla lo siguió justo detrás. 2 de ellos estaban enfocados en él, mientras que el resto cargó directamente contra Migdui. Los 7 espadachines ninja habían juzgado a Migdui como el objetivo más débil, con la esperanza de derribarlo primero. Detrás de ellos, Higate se puso ansioso e inmediatamente corrió hacia adelante. Sin embargo, antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, un chakra abrumador brotó del cuerpo de Migdui. Esto es, las 8 puertas. Higate recordó una noticia. El tercer Hokage había desclasificado recientemente 2 técnicas prohibidas: el método de respiración de las 8 puertas y los 7 cielos. Y el creador de las 8 puertas parecía ser nada menos que Migdui. Es él. Jaja. La 6ª puerta, abierta. En un instante, Migdui desapareció de su posición original. Entonces, sus puños llovieron como una tormenta. Auge. JZ Biwa reaccionó rápidamente, trayendo su espada hacia atrás justo a tiempo para bloquear el golpe. Sin embargo, la fuerza y la velocidad de Migdui no le dejaban espacio para contrarrestar. El violento choque resonó y, gradualmente, chispas brotaron de los puños de Dui. Buenos días, pavo real. Ayúdame. El terror brilló en los ojos de JZ Biwa. ¿Qué es esta técnica? Era imparable. Ni siquiera necesitó pedir ayuda, Tsuki Mangetsu ya se había mudado. Se paró frente a JZ Biwa, su cuerpo se licúa para absorber el ataque. Aunque su forma fue destrozada instantáneamente, el abundante agua a su alrededor le permitió reformarse en momentos. Esta era la verdadera fuerza del clan Tsuki. Migdui exhaló bruscamente, esquivando a Mangetsu y lanzándose directamente hacia JZ Biwa nuevamente. No entendía las tácticas, pero sabía cómo luchar. Elige un objetivo y derrótalo. Y entonces, Kyoichi llegó. Ayúdame. Un grito desesperado de ayuda resonó desde atrás. Pero en el siguiente instante, la voz se silenció abruptamente. Kyoichi, ahora en el modo Wind Release Chakra, con Body Flicker y Art Spear activos, ignoró por completo el kunai y el shuriken de Ao, cerrando la distancia en un instante. Un corte. La luz parpadeó. Una sombra se lanzó hacia adelante. Ao, muerto. Incluso en sus últimos momentos, Kyoichi no lo reconoció, solo que su rostro parecía algo familiar, tal vez similar a alguien en el anime. Pero no importaba. Los muertos no tienen futuro. Kyoichi envainó su espada de chakra, luego agarró ambas espadas con fuerza. Oshigaki Kisame formó sellos de mano. Aguja para el cabello Senbon. Innumerables mechones de cabello se afilaron en Senbon, barriendo hacia Kyoichi como una tormenta. Pero fue inútil. La combinación de Art Spear y Wind Release Chakra Mode desvió cada aguja. Incluso aquellos que cayeron al suelo y se incrustaron no lograron romper su defensa. Es inmune a los ataques convencionales. Sin dudarlo, Kisame se dio la vuelta y huyó, cambiando a atacar a Shirakumo Ayama en su lugar. No pudieron detenerlo. Esta técnica es Art Spear, ¿verdad? Déjamelo a mí. Raiga Kurosuki sonrió, juntando sus espadas gemelas. Un relámpago crepitó. Una tormenta de electricidad se adelantó. Sin embargo,
Su rayo fue completamente negado por el Wind Release de Kyoichi. Y entonces. Yaido, cuchilla de vacío. Un estrique. Una onda ultra comprimida y delgada de chakra de liberación de viento atravesó todo a su paso. Devoró el relámpago, rasgó el aire, y en el momento siguiente. ¡Wosh! Un chorro de agua a alta presión se disparó hacia adelante, fusionándose con el chakra de liberación de viento persistente, formando una columna de agua similar a un tornado. Mangetsu. Suki Mangetsu maldijo. Maldita sea. No podían manejar a Midway, y ahora este tipo, Kanda Kyoichi, era su nueva pesadilla. Sus músculos se hincharon. Mejora de los brazos de hidratación. Entonces. Auge. Un choque directo de cuchillas. Sin embargo, no pudo soportar completamente el chorro de agua. Su brazo estaba perforado por completo. Afortunadamente, pudo licuarse justo a tiempo. Con Mangetsu ocupado, Midway tenía una oportunidad. La séptima puerta, abierta. Un recuerdo de las palabras de Kyoichi pasó por su mente. Las 8 puertas deben combinarse con técnicas especiales de taijutsu. En la séptima puerta y más allá, incluso podría ser posible manipular la presión del aire para desatar un ataque aún más fuerte. Así es. Puerta impactante, tigre diurno. Kisame instantáneamente parpadeó hacia adelante, balanceando a Sameada hacia la masiva ráfaga de aire. Este movimiento siempre había sido imbatible antes. La mayor fortaleza de los 7 espadachines ninja radicaba en su trabajo en equipo. Pero. Esto no fue un ataque de ninjutsu. Auge. Sameada fue instantáneamente destruido. Los ojos de Kisame se abrieron con incredulidad, y en el momento siguiente. Fue engullido por la onda expansiva. Los 7 espadachines ninja restantes sintieron una ola de miedo, especialmente aquellos que se habían estado preparando para atacar a Kyoichi. Inmediatamente se dieron la vuelta y huyeron. Nadie intentó salvar a Kisame. ¿Cómo podrían? Si Sameada no pudo bloquearlo, ninguno de ellos tampoco pudo. Y ahora, el cuerpo de Kisame ya se había reducido a vapor de sangre brumoso. En un instante, el campo de batalla cayó en el caos, ya nadie le prestaba atención a Kyoichi. Y luego. Seiyojin, libera. La fuerza de la técnica de los 100. Seguido por. La primera puerta, abierta. Kyoichi ni siquiera necesitaba usar el método de respiración de los 7 cielos, los beneficios que había activado ya eran abrumadores. En el siguiente segundo, su figura se desdibujó hacia adelante, apuntando. Kuriarare Kushimaru. Shirakumo Ayama estaba luchando por defenderse de 2 o 3 oponentes a la vez. A pesar de que Bakun Blade los había obligado temporalmente a retroceder, estaba constantemente en riesgo de quedar atrapado en las trampas de alambre de acero de Nuibari. Dado que ese fue el caso. Vamos a matarte primero. Una sonrisa fría apareció en el rostro de Kushimaru. Esta área estaba llena de sus trampas de alambre, tan afiladas que ni siquiera Eart Spear podía. En un instante, la sonrisa de Kushimaru se congeló. En el momento en que sus cables de acero tocaron a Kyoichi, fueron destrozados por una abrumadora corriente de aire infundida con chakra. Técnica de fuerza mejorada. Modo de chakra de liberación de viento. Aunque no era una técnica que impulsara directamente sus golpes, el principio detrás de ella era el mismo. Los cables de acero, aniquilados en un instante.